¿Tú estás grabando la clase? ¿Me escuchan o no? ¿Puedes verificar si me escucho? Aquí yo lo estoy grabando a cambio. Está grabando de forma distinta. Ah, no está grabando. Conectémonos, pues. Pero vamos a preguntar por... Pero profe, deje el micrófono. Si el micrófono capta, ahí se ve si capta sonido. Porque se pone en verde. Ah, Sí, se escucha. ¿Se escucha? sí, se escucha. Sí. Ahí ve que hay audio. Ah, sí. Ahí la... Ahí queda. Ahí quedó el dos. La casa del sur. Ya, en la medida de lo posible yo trato de siempre de llenando esto de clase en clase para que le traigan un registro de tal manera que puedan ir viendo cuál es el avance. Ya, si se me olvida alguna vez me lo recuerdo. Ya, estábamos en esto, calculando, bueno, aprendiendo sobre el interés. Hablamos de que existían dos tipos de deuda, dos tipos de interés. Se ve con mucha suma. Tenemos el interés simple y el interés compuesto. No es la única separación que hay, de hecho, si empezamos a profundizar, sobre todo por la vía del interés compuesto, que es el más atractivo porque es el práctico, el interés simple es un ejercicio más, no sé, es el tipo de préstamo más hogareño. En el interés compuesto aplican varias reglas. ¿Ya? Hay varias cosas más que estudiar. Por ejemplo, vamos a hacer un monito. Supongamos que tenemos una deuda y yo voy a graficar los pagos. ¿Ya? Voy a graficar los pagos con flechitas hacia arriba. Eso va a representar aquí un pago. Entonces, si yo tengo una deuda, yo tengo que saldar esa deuda. Yo podría pagar todos los meses o todos los años el mismo monto de cuotas, ¿sí? La cuota es fija, o podría jugar en hacer cuotas distintas. Por ejemplo, yo podría decir algo como, ¿sabes qué? Al inicio puedo pagar cuotas más altas, pero lo que quiero es que con el tiempo se vayan estabilizando hasta llegar a una cuota constante. O también podríamos tener otro escenario donde tengo cuotas bajas, van subiendo, quizás hasta llegar a un nivel y después se mantienen estables. ¿Parece razonable? ¿Cuál es el que más se aplica, el común? El primero. Este es como el común. Si ustedes van a pedir un crédito hipotecario, le van a pasar una cartola de los pagos donde la cuota es fija, siempre pagan lo mismo, se va actualizando la IPC. Yo he visto igual el último, he visto igual. El último sí. No, el otro. Ese nunca lo he visto, el que vaya aumentando. O sea, estoy seguro que existe. Pues no lo Y si el inventó. valor se lo ven en De unidad de hecho, fomento. hay un montón más. Ahí también estos unidad de meses de fomento. Hay gracia. una cuestión de crédito inteligente que una vez lo vi, donde la última cuota es como el 30%. Para los autos, ¿sí? Sí, para los autos. Sí, Y a ver, es que eso también, es que, ojo, ahí no es solamente deuda, porque ustedes también están contratando ahí un seguro, hay un contrato que les dice que después ustedes cambian el auto. Claro. Entonces la compañía también se aprovisiona de recursos fuertemente en ese momento. Pero ahí estamos mezclando dos cosas. Acá estamos pensando que nosotros pedimos plata y nosotros vemos qué es lo que hacemos con la plata. Claro. Y hay alguien que está compitiendo por prestarnos plata. Porque si no hubiera competencia en prestarnos plata, ¿qué pasaría? Serían más altas las tasas. Controladas. No habría competencia. Controladas. Los tipos dirían, bueno, yo tengo una cantidad limitada de plata, si lo voy a prestar carísimo. Correría lo que quisieran. Pero lo regulan ya. Esta es como la común, la más observada. Esta se parece más al escenario donde hay cuotas más bajas. Imagínense periodos de gracia donde no pagan ustedes. Pido un crédito, pero no pago durante 5 meses y después empiezo a pagar, probablemente constante o van creciendo. Y hay otra que es esta,
que las primeras cuotas son fuertes, o sea, pedí plata y estoy pagando fuerte los primeros meses. No da lo mismo cuál usar, no da lo mismo. ¿Por qué no dará lo mismo? Claro, porque cuando yo tengo una cuota, ¿sí? Esto es un monto de dinero que yo estoy desembolsando. De esa cuota, una parte equivale al pago de los intereses y otro al pago de la deuda en sí. Sí. Entonces, en este escenario donde el pago es más alto, yo estoy pagando más de interés. Entonces, estoy pagando más de la deuda. Ese es el fenómeno. Por lo tanto, el siguiente mes tengo una deuda más chiquitita. Voy achicando más rápido mis deudas. En este otro no, mi deuda se va manteniendo, se va achicando de a poquito. Por lo tanto, me están cobrando alto interés. Nosotros nos vamos a concentrar en los pagos de este tipo, ¿ya? Para efectos de otros métodos, de otras formas de cálculo, las podemos evaluar manualmente, después, eso lo vamos a poder hacer, o bien a través del uso de ecuaciones, pero las ecuaciones nos limitan a algunos patrones. Hay uno que es un patrón lineal, hay otro que es un patrón geométrico, ¿ya? Pero eso lo van a encontrar en los libros. Nosotros nos vamos a concentrar en este. ¿Ya? Más adelante resolveremos el otro por otras vías, sin fórmula. Profesor, en esas tres formas, ¿el interés siempre va a ser el mismo? En un caso real, ejemplo. Caso real. El interés, ¿cómo? ¿La tasa de interés? Sí, la tasa de interés. La tasa de interés por lo general se asume fija. Siempre, aunque sea de menor a mayor. Otra cosa es el monto. Ah, ya. Otra cosa es el monto. Ya. ¿Sí? Generalmente nosotros decimos la tasa de interés y nuestro patrón de pago. Ah, no, yo me refiero a que usted en el primer caso, ¿cierto? Que son todos iguales. ¿Cierto? Y en el de abajo, la deuda es mayor, pero si lo desglosamos y lo comparamos los dos, el interés va a ser el mismo. La tasa de interés sí, perdón, la tasa de interés. el monto es distinto. Cuando el pago más alto es más grande, Ya. ambos, tanto el porcentaje de deuda, el monto de interés que pagan y de deuda es mayor, cuando la cuota es mayor. Ya, Cuando la cuota es menor, después vamos a ir haciendo todo ese desglose, de hecho lo vamos a hacer ahora, vamos a ir haciendo ese desglose, lo podemos graficar y podemos ver el patrón. Es como lo que usted dijo que, no sé, pues si un interés de 80.000 pesos. Si usted compara esos dos, los dos deberían tener un interés de 80.000 pesos, sea como sea el pago. Ya, entonces separemos. Ah, Una cosa es la tasa y otra cosa es el monto. ¿Sí? Cuando nosotros comparamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a comparar? ¿Por tasa o por monto? ¿Cómo lo van a comparar? Ojo, imagínense que un banco les dice, no, mira, yo te ofrezco tal tasa de interés y este negocio entre medio, algo raro. Y el otro me va a decir, mira, yo te ofrezco esta tasa de interés, pero te ofrezco esta regalía. Entonces vamos a estar comparando tantas tasas de interés, distintas regalías. ¿Cómo voy a poder decidir una? El monto final. Por el monto final. Con el monto yo creo. Una cosa es calcular el monto de interés pagado total. Eso nos va a servir cuando la cosa es a corto plazo. pero el interés yo creo Es que la tasa de interés te dice, te saca una parte de la película, pero otra cosa son las características del pago. ¿Qué esperarían ustedes si ustedes les dicen, oye, mira, tú tienes un crédito y ese crédito tú lo vas a pagar en 5 años? Pero uno te dice, mira, yo te ofrezco una tasa de 5 y tú me empiezas a pagar al tiro. Y el otro te va a decir, mira, yo te ofrezco una tasa de 7, soy más caro, pero el primer año no me pagáis nada. Ah, ya. ¿Cómo los comparo si las tasas son distintas y las características son distintas? ¿Lo que más a uno le conviene? Tendría que buscar una forma de hacer. Eso es lo que vamos a aprender en el curso. Siempre Pero recomendable. ni siquiera lo vamos a ver así tan limitado a decidir la opción de pago, sino que le vamos a colocar más cosas. Aquí no va a ser solo desembolso, va a ser ingresos. Porque ¿qué esperarían ustedes de un negocio? Por ejemplo, si yo estoy montando un negocio, por ejemplo, arrendé un terreno, me compré una gallina, hice la instalación para fabricar huevos. Tengo pocos clientes al inicio. ¿Me convendría este patrón de pago? Por ningún motivo. ¿No es cierto? Porque estoy desembolsando mucho, me estoy poniendo la superficie. Probablemente me interesarían algunos meses de gracia o algo de esa forma. Extender el O pago. algo de esta forma, asumiendo que tengo capital como para hacer frente. Inicialmente. ¿Cuál va a ser el problema? El problema inicial es que yo estoy fabricando una... Ojo, si soy astuto voy a fabricar en la medida que necesito. O sea, voy a cosechar los huevos en la medida que los necesito. Probablemente tenga pocos clientes, por lo tanto el ingreso sea bajo. Probablemente mi problema sea pagar sueldos, por ejemplo, al inicio.
Claro. Alimento. Pagar sueldo, no puedo pagar con huevo, pagar sueldo. Y ahí por lo tanto yo tengo que hacerme cargo de pedir un crédito, ¿sí? Para yo poder hacer frente a eso. Y extender lo más que se pueda el pago de crédito, ¿no? ¿Cómo? Extender el pago de crédito. Es de ese crédito, extenderlo a un mediano plazo o largo plazo, ¿no? O sea, yo cuando me caso con un crédito tengo que saberlo negociar. Definirlo. Por eso. Porque en ese caso de la gallina debería extenderlo lo más que se pueda, ¿no? Y la idea es que si tú extiendes mucho un crédito, También se te encarece. más allá de lo necesario vas a estar pagando el precio que el interés. Po. Sí. O sea, el banco estaría Sí, de la feliz vida. con que alguien que tenga un buen negocio, ¿sí? Innecesariamente tenga un crédito, porque para ellos es platita segura de un cliente que yo estoy seguro que me va a pagar. No, pero es que me refiero a calcular cuándo voy a obtener ganancia con la empresa para de ese periodo empezar. Ese es otro tema. Eso lo van a estar teniendo, eso lo van a poder responder ustedes al final del semestre. en el examen. Nosotros por ahora nos estamos preocupando de la deuda porque es más fácil de entender para poder hacer toda la construcción. Pero el curso está diseñado para que ustedes al final tengan esa concepción de un negocio donde por un lado está entrando plata al negocio y por el otro lado está saliendo plata. Y entonces yo empiezo a sumar, restar, que es la típica suma de ingresos menos costo, pero que está ubicada en distintos periodos. Y ahí yo puedo evaluar si una alternativa es buena o es mala. Ya sea, tengo dos opciones. Gallina con huevo o planto papa. Dos opciones. ¿Cuál de las dos es mejor? La mayor necesidad. Bueno, yo podría decir, voy a evaluar el negocio Porque tienes que proyectarte igual. por ¿no? separado, pero también puedo meterle formas de pago, porque son inversiones distintas. ¿Qué es más caro? ¿Plantar papa? Supongamos que tenemos el terreno. Sí. ¿Plantar papa o tener gallina? ¿Qué es más caro? Gallina. Las papas, yo creo que Que es más caro. necesita alimentarla. La gallina es más Pero- Las gallinas necesitamos Pero la gallina es más seguro. Pero la gallina es constante. La ¿no? gallina no es más segura. Un año de mal tiempo y murieron las papas. Y la gripe aviar. Tendría que echar Y el la gripe aviar. las tenían Pero de ahí seguramente aspirina, se van a pues. contagiar sola de La esa gripe vacuna aviar este es más. tiempo. Puede ser difícil. Profesor, yo tengo una Además que necesitáis permiso, Ya, pero ahí hay permiso algo de que salud hay y que los resolver. temas. Hay algo Necesitáis que hay permiso que de... resolverlo. ¿Seremos capaces de resolverlo, no? Sí, Yo creo que necesitamos contacto con un agrónomo, ¿sí? Claro. Porque probablemente ellos son los especialistas y ellos nos van a decir que es más seguro. Probablemente es más seguro plantar en el norte que plantar en el sur. Claro. Probablemente Criar es más gallinas. seguro tener gallinas en el sur que tener las gallinas Claro. hoy en el norte. Claro. Ambos Entonces, requieren permiso hay de la características. Seremi, ¿o no? Y nosotros lo evaluamos. ¿Y qué más? Podemos decidir cómo financiamos el proyecto. Capital propio o capital externo. Aceptamos que llegue un socio. ¿Sí? A veces hay sociedades, por ejemplo, yo me pongo de socio con un amigo, le decimos, oye, nos vamos 50-50 y eso quiere decir que nos vamos 50-50 con la ganancia también. Claro. Sí. ¿Sí? Con Yo la invierto concejal- menos, la concejal de pero San gano Pedro. menos. ¿Será conveniente o no será conveniente? Lo evaluamos, lo cuantificamos y decimos, sí, mira. Entonces, de a poco vamos a ir llegando a ese mundo donde empezamos a plantear ciertas ideas que nos van a permitir, en definitiva, cuantificar cosas que nos interesan. ¿Ya? Por ahora nos concentramos en la deuda porque con eso nosotros vamos a estar pensando en el dinero. Existe una deuda ahora y esa deuda se va pagando de alguna forma. Profesor, con lo que usted explica los gráficos, yo he escuchado algunas, por ejemplo, el caso de las contratistas, que hay algunas que al principio dan altas regalías, pero después en el transcurso del tiempo la misma contratista van como recortando ciertos beneficios que uno antes tenía. ¿Tiene que ver ligado con eso de los préstamos que he vivido o no? No lo sé. Ahí todo depende del contrato que hagan. De hecho, las instituciones financieras están reguladas, tienen cierto margen en el cual se pueden mover, y si una institución financiera quiere tratar mal a los clientes van a donde otra institución financiera y arreglan sus problemas. Porque llegan a la otra institución financiera y le dicen, mira, estoy consumiendo un producto en otra institución y ahora lo quiero consumir contigo. ¿Y qué es lo que dice esa institución financiera? A ver, muéstrame tus antecedentes, ya bueno, estás pagando, ya, yo te acepto la deuda y te cobro tal interés. Y esa movida, ojo, en el corto plazo puede no notarse, puede notarse en el largo plazo, pero el cliente se cambia cuando ve un beneficio. ¿Sí? Los bancos no son son tan, ¿cómo decirlo?, competitivos en ese sentido.
de alguna forma aceptan las reglas del juego y compiten en otras vías, porque si se pusieran a agarrarse ellos de las mechas, al final bajan y tendrían que bajar las tasas de interés. Claro, no les conviene. Entonces, hasta cierto punto ellos compiten en ese tema. Sí, mira, Pero, siguiendo. profe, cambiarse No, claro, se mueve, a otra pero regular sur, involucra tenía su mayor interés. No, pues puede ser Ahora menor también. interés. Generalmente uno se cambia de institución por menor interés. Mayor beneficios. O mayores beneficios. Hay una traba, sí, para moverse libremente de un lado a otro, que es que hay que firmar un contrato. Y ese contrato es un costo fijo. Tenemos que hacer el contrato y ahí hay, no sé, dependiendo del monto, son 200 lucas que pagar. A veces te sale conveniente. Y la institución financiera lo que quiere es ganar plata contigo. Obviamente hace esa movida. Ya, nosotros vamos a mirar con respecto al interés simple y interés compuesto esta tablilla que está acá abajo, donde yo les voy a contar cómo se compone el pago. Voy a compartir hay que ir a otra clase. Sí. No sé. No, hay que grabarla los sábados. Perdón, hay que transmitirla y no grabarla. Ya, fíjense. Tenemos, en este ejercicio habíamos adquirido una deuda de 1 millón y teníamos una cierta tasa de interés que era de 10%, obviamente son datos inventados, 10% anual a 5 periodos, es decir, en 5 años tenemos que terminar pagando lo que es la deuda y el monto de interés. ¿Sí? Aquí no estamos considerando esto de que yo voy pagando en cuotas. Nosotros vamos a hacer eso de ir pagando en cuotas. ¿Cuánto es la tasa de interés, perdón? 10%. Veamos cómo vamos. En el año 0 yo registro acá el monto adeudado. Alguien me prestó. Bien. Disculpe, profe, que o sea, si lo dijo no lo escuché, la tasa de interés del 10% es anual, del total de la... Al año. Anual. Anual. Siempre, nosotros por convención, siempre vamos a asumir que el final de un año es el comienzo del otro. El final de un año es el comienzo del otro. El final del año 0 es el comienzo del año 1. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando nosotros pedimos 1 millón, al finalizar el año 1, yo voy a estar debiendo el monto de 1 millón y adicionalmente el 10% del interés anual. Claro. El 10% de 1 millón son 100.000 pesos. Sí. Así que al finalizar el año 1, yo estaría debiendo la suma de dos cosas: la deuda y los 100.000 pesos del interés. ¿Sí? Al otro año, durante ese segundo año, yo voy a cargar una adicional a la deuda que va a ser el interés del segundo año, que va a ser el 10% de la deuda vigente. El 10% ahora sería 110. Se lo sumamos a la deuda, al final del año obtengo esa deuda. Le calculamos el 10%, que va a ser el interés que vamos a adquirir durante la deuda, que por interés que vamos a adquirir durante el tercer año. Ese va a ser el monto, lo sumamos y vamos a obtener eso. Y así vamos ampliando 10%, 10%, y al final llegamos al monto de deuda y coincide con lo que hemos calculado previamente. Entonces le estamos aplicando interés Al interés. al interés. Así es como se calcula. ¿Es el interés compuesto que usted Ese es el interés. En el interés simple, yo hubiese tenido siempre una cuota de 100.000. Claro, Claro, claro. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la que aplican los bancos? es compuesto. Interés compuesto. Y porque existe el interés compuesto, Porque se va devaluando el dinero. alguien tiene que decir, oye, pero Claro. ya tengo si somos personas naturales no nos sirve de mucho, pero si somos una empresa, claro, y la empresa gasta harta plata en lucas teniendo lucas. ¿Sí? ¿Por qué una empresa tiene plata si tiene plata? Porque lo ocupa para otras cosas. Porque me es conveniente. Porque una cosa es tener lucas y otra cosa es Liquidez. tener la plata para Liquidez, pagar. claro. ¿Sí? Es como cuando a ti te pasan una tarjeta y te dice, toma, ahí tengo la tarjeta, anda a comprar. Pero no hay ningún negocio que venda con tarjeta. Tú tenés la plata en la tarjeta, pero no la podías usar. En este caso es lo mismo. Las empresas, ¿qué es lo que tienen? Las empresas lo que menos tienen es exceso de caja, de flujo de caja. Claro.
Porque si a ellos les sobra plata y ellos prevén que les va a sobrar plata, la van a invertir en algo que genere más lucro. Entonces ellos prevén la necesidad de pagar sueldo es tal, reservan esos dineros y son astutos para que ese dinero siempre vaya estando. Si hay que pagar combustible, a las personas que van manejando el combustible le prevén una millonada de plata para que llenen combustible o le prevén vales para que vayan siendo los justos y van manejando las Cajas chicas de forma mensual. son inteligentes porque el efectivo es el que hace que un negocio se arruine o no. Entonces cuando una empresa quiere decir, bien, es que vamos a reemplazar 3 camiones, así que vamos a ir al banco a pedir un crédito. Y el director dice, oye, ¿por qué no usamos la plata interna? Es que hacer la transformación de plata interna implica quizás hacer, no sé, ponerle algunas trabas a algunos contratos, probablemente recortar por un lado, y esas gestiones son más complicadas, así que nos vamos y nos pedimos un crédito. No lo estamos haciendo con plata de nosotros, así que algo ganamos. Mantenemos la estabilidad y nos comprometemos a pagar los intereses que, obvio que las empresas saben que pueden pagar. Entonces, después ellos dicen, ya, tú vas a pagar interés, nosotros te cobramos interés compuesto, porque es lo obvio, si nosotros te cobramos el interés por la deuda total que estás teniendo en el momento, no por la deuda que adquiriste al año, porque tú me estás pidiendo plata de 10 años. Si te vas a poner 10 años en pagar, obvio que tenemos que calculártelo como compuesto. Y ahí cuando surge la ley, dicen, ya, dado eso, tengo que separar aquí algunas cositas para que el empresario se sienta beneficiado de pedir el crédito y no perjudicado. Y ahí es donde vienen algunos derechos. La empresa declara la deuda y por el pago de interés de la deuda, solamente por el pago de los intereses, después hay que calcularlos, ellos pagan menos impuestos. O sea, tienen un derecho. ¿Y yo como persona natural qué gano? Nosotros como persona natural, Nada, el consumidor final nunca gana nada. Ningún descuento, a no ser que estén comprando algún activo, algún bien de capital. Nada más que los créditos de empresas tienen tasas mejores. Sí, Es que entonces nosotros mejor. pedimos y usamos, pues. Pero también Ahí tiene les menos tiempo, interesa o sea, eso. son más cortos. Sí, o sea, pueden pedir el tipo de a corto crédito. plazo, claro. Sí. Claro, porque en el fondo Es es que- para eso, para que el tipo vaya siempre ocupando dinero. La Pero empresa sí, la refiero. Porque así La como cantidad de también. dinero que pide una Claro. empresa Ah, es mucho más alta que la mucho que más alta, por lo pide- tanto el interés es mucho más bajo. O sea, una empresa no te... Ojo, hay empresas que piden créditos súper altos y los mantienen durante mucho tiempo. Pero lo cual implica que, chuta, si son créditos muy altos, son empresas que no pueden optar a pedir más créditos, no pueden hacer cosas. Entonces, dentro de todo lo que sea un plan, los tipos lo que quieren ser es astutos. O sea, yo invierto, pido un crédito porque sé que voy a generar un resultado. ¿Han escuchado hablar del proyecto MAPA? Sí. ¿Se imaginan cuánta plata le han Claro. gastado a estos tipos? Es un nivel que yo creo que no le dan ni capacidad de pensar siquiera la cantidad de plata que van a manejar. Pero, ¿lo habrán hecho con plata propia o plata prestada? Yo creo que hay una buena mezcla, o sea, hay una buena mezcla. Ahora, ¿por qué lo hacen? Que lo que pasa es que ahí está el tema que la rentabilidad de una empresa, de una industria, debería ser más alta y que logra tener la capacidad de pagar ese crédito, ese dinero. Ellos lo Porque si no, saben. no, 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 Ahora, no sería negocio. el riesgo es alto porque son montos muy grandes de plata. Claro, O sea, pero es un podrían- negocio seguro, o sea, tiene que, la celulosa ya está. probablemente ellos contrataron seguro y tienen ahí un montón de seguros que los protegen frente a cosas inesperadas, pero lanzarse un proyecto de ese tipo es... Que no salía de la tiene ya varias plantas. No, Entonces, pero igual es un riesgo porque no sé, en algún momento siempre se pensó lo mismo del carbón. Siempre hay un momento Claro, en que, sí. que no podéis prever cuando la tecnología te va. Entonces, Pero, profe, si igual hay un grado de riesgo. si una empresa es buena, puede empezar con un Claro. pequeño capital. Sí. Pequeño capital, y si esta empresa es buena y hace una proyección, puede pedir plata y empezar a tener ganancia con plata prestada, básicamente, ¿no? Y empieza Claro. con pequeño capital y si la proyección es buena, estos tipos van a ser multimillonarios con plata que no tienen en los bolsillos en este caso. Esa es la gracia. Y eso se hace desde el punto de vista de la ingeniería. Tú no puedes ir a pedir plata porque tú crees que te va a ir bien. Tiene que haber una Tú proyección. Tienes que tener Tiene que haber una seguridad de proyección. eso. Porque si tú vas y tú con lo que yo creo que va a ir bien, te van a cobrar más dinero. Claro. O no te van a querer prestar la plata. Por eso tiene que haber un histórico. Tiene que haber- Imagínate, hay antecedentes que son súper buenos para tirar en la mesa. Por ejemplo, la celulosa. Claro. ¿La celulosa en qué se usa? En papel. Y alguien Genial. dirá, oye, pero en diario, papel y diario. Y diario ya no se, o sea, si se imprimen no se ven. Las revistas ya a ti te regalan la papel revista. higiénico.
Papel higiénico yo diría que ese tiene Es función papel con la lustre. población. Pero papel como para imprimir documentos, Sí. También. alguien pensará que con más tecnología menos papel se usa, ¿no? Igual. Ah, claro. Pues los datos dicen que a pesar de tener más tecnología y no ser necesario imprimir, se gastan más hojas de impresión. Sí, igual. Entonces, ahí es donde siente la comida desechable o estas cosas que ya son los productos desechables, más cartón, más papel. Entonces, cuando ellos dicen, mira, la proyección de consumo de celulosa es tal, sí, hay un mercado que te está entregando el antecedente. Entonces, ellos dicen, ya, la cuestión va así y nosotros vamos a aportar el resto. Y tenemos experiencia en el negocio, Claro. tenemos el personal. La Y ahí, demanda existe. y además estamos metidos en un país donde se privilegia la expansión de estos negocios porque en ciertas zonas que son donde se ubican se interconectan las operaciones, va a mejorar la situación laboral Hay infraestructura también, puertos. y conocimiento. Yo creo que en puertos estamos al debe, ¿eh? Nosotros tenemos la suerte de que aquí tenemos varios No, puertos pero- en la zona, pero pero el ya- tamaño de los puertos no son. Bueno, han crecido por lo menos estos últimos tiempos. O sea, son varios puertos Bueno, pequeños. sí, claro, pero son varios pequeños. Sí. Porque si nos comparamos con los que están allá en Valparaíso, San Antonio es lo grande, ¿no? El San Antonio es más grande. San Antonio Tiene grande. 7 grúas. y me imagino que De también, última generación. probablemente tener varios puertos pequeños también tiene algo de beneficio. Probablemente. Claro, porque estratégicamente igual. ¿Cómo se llama eso? Descentralización. ¿No? La idea, el ideal de todo negocio es que existan varias alternativas. Existe un desarrollo mayor también, se amplía geográficamente. Ahora, Celulosa Arauco en algún momento de la historia también quiso hacer sus propios puertos, tuvo sus propios emprendimientos y no fue muy buena su experiencia. En Constitución quisieron hacer uno y no se pudo. Probablemente la experiencia no era suficiente. Ya. ¿Se entiende la diferencia entre interés simple e interés compuesto? Sí. Ya. Interés compuesto, interés sobre el interés. Sobre el interés. Ahora veamos la expresión. Vamos a mirar la diapositiva. Interés simple, interés compuesto, el que está abajo. ¿Qué podríamos hacer con esta, monto final? Monto inicial. Voy a cambiar la nomenclatura. Final es igual a inicial por 1 aquí elevado a n. Con esta expresión yo puedo calcular cualquier cosa. Lo que hicimos en el ejercicio, que era, me daban el inicial, me daban el interés y me daban el n y yo calculaba el f, que era el monto final, o sea, al final todo lo que yo tenía que pagar, que es el monto del principal. El principal le llamo a la cantidad de dinero que pedimos prestar, y el interés. ¿Podríamos despejar y? Despejemos y. Ah, sí, sí, tenemos los valores. Tengo que... Aquí siempre tenemos Belleza. Belleza. El I sería Al 100. financiamiento. Caso. Profe, pero creo que la cámara, si la mida, Yo caché que fue automático. sigue la. El zoom fue automático. Sí, creo que es automático. Si usted mira la cámara, ¿No me sigue? ¿no lo sigue? ¿Verdad? ¿Se lo siguió? Sí. Ahí está. Ah, que ahí está movimiento. Dice cabezal movimiento. Ah, profe, ahí tiene que activarlo. Ahí dice movimiento. Activar. Seguimiento con inteligencia artificial Movimiento. y activar inteligencia artificial. Yo creo, ¿no? Tiene que activarlo. Activar. Sí. Le Activa falta el IA. botón activar, profe. Le falta Tiene el que botón activarlo. activar. Ahí se está, activó ahí solo. está. Se activó solo. Cuando yo dije activar, Veamos si se... Apagar luces. Ah, no. ¿Qué es el problema que no te...? tiene que Y elegir. si Tendría le que pone saltar. como zoom, el zoom, profe. Tendría que saltar. Ah, no. Ahí va. Y el estándar. Apunte más arriba.
No, si hay que sacarle la opción de movimiento. Sí, el otro día la probamos y llegamos a esa conclusión. Cash. Ahí está. Falta el joystick. A veces no lo puedo usar. Si me uso, a mi cárcel, Ah, ¿y por qué te conectas? Desactivarlo. Sí, tiene que desactivar el Solo te grabas. donde dice seguimiento de IA, desactivar. Ahí. Y ahora a mi cárcel le pasó que se le dio vuelta la pantalla. Sí, de antes. Me pasa que se me da, si apreto el botón del control de moto, se me Cada día. gira. Ya. Podemos despejar I, ¿cierto? Despejamos I en el F dividido por lo que está en por la paréntesis. expresión. Sí, es rara la pregunta y te diga, oye, al final de los 5 años tú vas a pagar un monto de tanto, Claro. a una tasa de interés tanto, de ti que al final de los 5 años, ¿cuál es el monto de la deuda inicial? Es como por poder, ¿no? Ah, pero tomen nota de eso porque en las pruebas podemos a veces con estas cuestiones y la gente por tener la impresión. Pero acá también, ¿qué otra cosa le podríamos preguntar? ¿Qué más podemos despejar? La F sería el financiamiento, ¿cierto? La I. El monto final. Punto final. Este es el monto de la deuda que tú pides, el principal, el interés, la cantidad de pedido y ese es el monto final que van Un a monto pagar. deudado. El interés. Esto incluye el interés y la deuda. O sea, va a ser mayor obviamente que el I. ¿Ya? Un Sí. millón y acá te va a dar 1.600.000 y algo. El adeudado y el otro que el Y en inicial. este otro, bueno, en la misma lógica, pero también yo aquí podría despejar el. Hagamos esta expresión. Despejemos por este lado el 1 más I elevado a N y acá F partido por I. Despejé esto. Ah, ¿Qué podríamos hacer para despejar, por ejemplo, N o el I? Sacamos raíz, ¿no? Raíz de n. Despejamos raíz de N. Ahí le va a quedar el 1 más i por la raíz de lo otro y eso le resta el 1. ¿Y le escribimos así la raíz? Sí, o sea, yo la escribiría así. Quizás estoy mal, pero. O 1 partido n va a escribir. Ahí. Y ahí podríamos despejar el I, Uno. restando 1 allá y tenemos la tasa de interés. Es rarísimo preguntar la tasa de interés, pero nosotros diríamos preguntas como, mira, tengo el monto inicial, tengo el monto final, y yo deseo la cantidad de periodos, más o menos dónde andaría la tasa de interés. ¿Conocen los simuladores de los bancos para evaluar crédito hipotecario? ¿Así lo mismo? Esa es una forma de jugar con esta expresión, pero ir colocando algunos valores. Ya, la tasa de interés obviamente la fijan ellos. ¿Podríamos despejar el n a partir de esa expresión? Voy a pasar al tiro el I, el menos 1 acá. Y de esa otra expresión podríamos despejar el n. Se tiene que poder. Ah, pero sería con. Está elevado, tiene que ser con logaritmos, ¿no? Con logaritmo, muy bien. Logaritmo. Entonces me quedaría, bueno, 1 más I de nuevo. Claro, porque eso sería. Esto sería n. Logaritmo así. Bueno, logaritmo, ¿por qué el logaritmo sirve? Ven, aquí despejamos L. ¿Se acuerdan de los logaritmos de la raíz? Ya es un gran logro. uno nomás. Uno a los alumnos del pegado del día derivan el semestre anterior, ¿se acuerdan de esta derivada? Ya, ahí tenemos 3 expresiones para despejar cualquier cosa que nos pregunten. ¿Ya? Las preguntas son raras, generalmente la pregunta original, que es la que tenemos en el Excel, es la lógica. ¿Sí? Nos dan los datos, que son el principal, el monto de la deuda, el interés, la cantidad de periodo, y nosotros calculamos el monto final. ¿Qué cosa? Hay que pedir cambiando la. Nunca, pero si le digo Y la inversa del exponencial. yo creo que lo mismo porque estaba pegando en inversa. Pero no hay. No sé qué quieren hacer. No, le preguntan si se puede derivar la. ¿Derivar qué cosa? Si se puede derivar el 1 más I elevado a 1 para obtener 1. ¿No se modificaría la No, porque función? tú
Es que lo que pasa es que F e I, si tú son constantes, si tú los derivas, se te desaparece, así que ahí no podemos derivar. Ah, ya. No es que esté mal la idea del concepto, tú a veces puedes hacer esas cosas. O sea, voy a definir una función que me describe el pago y la voy a derivar. Y el concepto de derivada ya no es a nivel de función, pero sería más extraño. Sería así. Pero que uno estaría obteniendo otra cosa. O sea, Pero igual- uno vería para. Para maximizar o minimizar Sí, algo. no buscar no para. conveniente. No, No para despejar. Tiene sentido. Igual tiene sentido, pero sería Si así. tuviéramos autonomía de definir la forma de pagar como nosotros quisiéramos, podríamos buscar por ahí algo, pero tendríamos que tener variables. Ya, ¿bien con esto? Sí. Estamos moviendo, fíjense que estamos moviendo dinero para allá y para acá. Aquí deberían surgir algunas preguntas. ¿Por qué preguntas? Porque la tasa de interés es una cuestión que nos suena conocida. Pero ¿qué más podríamos hablar? A los años que uno quiere pedir el. Si está. No, pero el mismo fenómeno. Nosotros, de hecho, ahora en Chile estamos en un periodo, en realidad en el mundo estamos en un periodo de alta ¿El valor del UEF? inflación. La UEF refleja la inflación, bueno, Los créditos pasan a UEF. la corrección anual. La inflación al fin y al cabo es la. Ya que incluye en final. ¿Puede ser inflación? Ese es un factor de inflación. Ahora, la inflación es el fenómeno. ¿Ya? Cuando uno dice hay inflación es porque, ¿qué es lo que pasa? Los precios de las cosas, uno siempre lo lleva el precio de las cosas, de los ítems, pero en realidad no es el concepto. El concepto es que los ítems se están haciendo más caros. O el papelito con el que yo pago ya no vale lo mismo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan ustedes? Bueno, yo cuando era chico me daban 50 pesos y volvía con 5 chicles a la casa. Claro. Y ahora Es que con también. 50 pesos se compran un chicle. Es que, profesor, por lo que entiendo yo, el devalúo de la moneda al haber más. Ese es solamente un factor. Ah, ya. Es un factor. Hay múltiples factores. Un respaldo del dinero. Porque en el tiempo el dinero va perdiendo su valor. Pues. No, que es por el. No, pero así como lo pierde, No. también lo puede recuperar. El tema es que recuperarlo no es una ecuación que se maneje en el mundo económico. Porque siempre existe una corrección, anual que confirma el alza o la inflación, la materializa. Por ejemplo, nosotros podemos estar todo el año con alzas de precios, subidas de precios, alzas de precios, quedamos con la sensación de que los precios están más altos, pero cuando se cierra el año, el Estado dice, mira, este año tuvimos una inflación del 10%. ¿Qué es lo que pasa con todos los precios del próximo año? Todos confirman su 10%. Los ítems que han ido actualizándose con la inflación no lo tienen como tarea requerida. Pero, por ejemplo, los pagos en la universidad, en los colegios, los arriendos, todo eso durante todo el año se mantuvieron porque por contrato están, pero resulta que cuando dicen que la inflación es del 10%, suben al 10%. Y ahí en ese momento se confirma el alza del 10% para todas las cosas, las que son fijas y las que no son fijas. Cuando hay una baja, bienvenido sea, nos hacemos todo rico, pero no es que los precios vayan a bajar. ¿Ya? Los precios se mantienen en la misma línea, pero es uno el que puede hacer más con el dinero. Profesor, una pregunta media, bueno, pareció lo que está hablando usted, pero que sea esta palabra. ¿Por qué si tenemos en Argentina la inflación es súper alta, según que se ve la noticia? Pero ¿por qué yo voy a Argentina y compro con la misma plata de aquí 2 litros de aceite, por ejemplo, y acá compro 1 litro? Cambio de moneda, yo creo. ¿A qué se debe eso? Si la inflación allá es altísima. Que lo Y que con pasa mi es que- dinero compro más cosas allá que aquí. Sí, pero nosotros no es que vayamos a comprar con pesos argentinos, nosotros hacemos una conversión al intermedio que es el dólar. El dólar. Lo que pasa es que nosotros compramos dólares a cierto dinero y en la moneda interna de Argentina un dólar vale mucho. Lo que quiere decir que en Argentina, en el mercado, hay pocos dólares. Ellos quieren tener dólares, por lo tanto, ellos están dispuestos a pagar más de su moneda por dólar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que su moneda vale muy poco. Vale muy poco porque ellos dicen, mira, te doy 10 billetes por $1. No quiero, te doy 20.
para no tener que ir subiendo el monto hasta conseguir el dólar. ¿Sí? Profe, ya en Argentina, ¿no es que tienen el dólar blue? Eso es como... Es que ya nadie usa el otro ¿Eso es como dólar. mercado negro? No, está definido. Lo que pasa es que nadie usa el otro dólar. El otro dólar es para el que no sabe. Siempre todos cambian al blue. Muchos donde en la calle andan pidiendo, andan diciendo. No cambien nunca en la calle, pero dólar blue. Ese es el que hay que cambiar. El otro es una estafa. Una estafa intermedia, porque hay algunos que se han beneficiado con eso. Ya. Inflación. Lo que hacemos nosotros no tiene nada que ver con inflación. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Qué tiene que ver? El interés parte de la- Afectaría, ¿cierto? Claro. Ahora, para el efecto de lo que queremos hacer nosotros en ingeniería, la inflación no nos va a molestar. No nos va a molestar. Vamos a trabajar en unidad. Porque nosotros vamos a trabajar en una unidad de medida distinta. Sería como si les molesta mucho, trabajamos en UF. ¿Sí? Y como no es necesario, trabajamos en peso, pero no trabajamos con cualquier peso. Nosotros trabajamos en base al peso de hoy. Y todos los cálculos los hacemos con el peso de hoy. Entonces el equivalente es el peso de hoy. Y cuando alguien me dice, oye, no, pero va a haber una inflación proyectada del 100%, en peso de hoy eso significa tanto. Pero nosotros vamos a estar trabajando con cifras ahora. Entonces cuando yo digo, mira, yo voy a hacer un negocio, voy a cosechar huevos, los voy a poner a la venta y los voy a vender. El primer año voy a vender 5.000 huevos, el segundo 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Vamos avanzando en el tiempo. ¿Cuál es el precio de tus huevos? Fijo, 200 pesos. Oye, pero es que va a haber inflación. No, pues si estoy diciéndote el precio de ahora. Todos mis precios están basados en el ahora. Entonces tu proyecto tiene sentido interpretando en el precio, en el valor económico de ahora. No necesitamos la inflación y no nos molesta. Y si nos causa ruido, usamos la UEF. Pero basta con usar los precios. ¿No? ¿Me la creyeron o no? ¿Me la creyeron? Otra vez. Basta con hacerlo todo en peso actual. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer nunca? Y por eso surge la ingeniería económica y se llama ingeniería. Nosotros nunca podemos sumar una cantidad de dinero. Pensemos que el mismo concepto, el gasto en comida de pollo del año 1 la sumamos a la del año 2. No lo pagamos. Ahí no se puede hacer eso. O sea, de poder se puede, pero eso es una aproximación de lo que va a pasar en la realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es una corrección. Para yo sumarlas, tengo que hacerlas equivalentes. Corrección unitaria. Y tienen una diferencia de un año, así que lo que tengo que hacer es hacer una corrección de un año. Ya sea que la del año 1 la valoro como del año 2, la del año 2 la valoro como del año 1 y después la sumo. Es un factor que se va agregando. A un factor. Y ese factor mi ideal. Y ese ya vamos a ir conduciendo. ¿Sí? Acá yo estoy sumando dineros en distintos periodos y los estoy acumulando al final. ¿Se fijan? Ya. Va, tengo que mostrarla a la vez. Y en rigor lo que hicimos nosotros fue ese mismo ejercicio. Estos 100.000 que eran los 100.000 del primer año tienen un equivalente acá que es distinto. Entonces yo para poder sumarlo acá tuve que empezar a empujar todos y cada uno de esos montos. Podríamos variar el tema, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio, lo voy a hacer con flechitas. No es necesario que escriban nada porque esto es lo que vamos a estar haciendo durante el semestre. Lo que quiero es ir motivando y estas cuestiones a generar la situación problema para después resolverla. Y la vamos a resolver con unas ecuaciones súper simples. Y después vamos a deconstruir las ecuaciones y vamos a trabajar así como estas personas que con un pedazo de madera hacen una obra de arte. Vamos a ir a eso. No vamos a requerir ecuaciones porque vamos a entender el concepto. Pero vamos a trabajar en una parte súper simple. Nosotros vamos a trabajar con un vector de valores. Después con Carlos Torres, que es el profesor de la segunda parte, ustedes se van a preocupar de construir cada uno de sus valores. Eso es probablemente más importante que lo que vamos a ver nosotros. Así que en la segunda parte del curso tienen que poner más atención a los detalles. Acá en la técnica, ¿cómo se hace?
La segunda parte es más el arte, cómo hacemos cómo calculamos este valor. ¿Sí? Cuando yo ya tengo todo eso calculado, se la paso a un alumno que está así en segunda semana de este curso y le va a hacer los cálculos. Él sabe calcular, pero no sabe de dónde vienen esos valores. Así que la segunda parte es más significativa que esto de acá. Esto se les puede olvidar, esto lo van a recuperar, pero la segunda parte les va a quedar acá porque es más metodológico. Ya. Este millón. ¿A cuánto equivale en el segundo periodo? Su equivalencia al segundo periodo. En el tiempo. En este mundo donde el tiempo avanza a una tasa de interés del 10%. Este monto que está aquí es lo mismo que ese que está allá. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo que pasa es que están puestos en distintos momentos del tiempo, pero son equivalentes. ¿Sí? Si yo los sumo en el mundo donde tenga sentido sumarlo, yo sé que si los sumo en base a este periodo van a ser eso. No tiene sentido sumarlo. Y si los sumo en el primero, va a ser un equivalente a eso. Entonces, ese es equivalente a ese. ¿Está bien? Sí. Y este que está acá, su equivalencia a un dinero que esté 5 años en el futuro, son el mismo monto, solamente que están puestos en distintas partes, en distintos años. Y obviamente la tasa es fija, la tasa de interés. Profesor, es como el ejercicio que se hace cuando, por ejemplo, no sé, dicen que hoy en día un basquetbolista gana, por ejemplo, ya 100 millones. Y en la época de Jordan ganaban 30, pero esos 30 equivalen, ¿eso es? ¿Cómo? Más o menos Claro. eso. Más o menos eso. Pero ojo, lo que ha ido pasando ahí es el concepto de la inflación. Claro. ¿Sí? Pero ahora, en ese mismo ejemplo Por eso que me digo- dice que complementa esto. Por eso ¿Qué creo que- plata? ¿Cuánto vale más el dinero? ¿Cuándo dijo? ¿Cuándo vale más el dinero? ¿Ahora o después? Ahora. Ahora. Ahora vale más. ¿Por qué? 1 millón es lo mismo que 1.100.000 un año después. Y con ese millón, Puedo comprar lo más mismo que con el 1.100.000. Claro. Representan el mismo poder adquisitivo en este Por eso- mundito chico del ejemplo. Por eso cuando el otro día estuvo hasta la inflación, estuvo más alta que ahora, ya los créditos eran caros, eran más caros. Porque obviamente con esa inflación se hacía el cálculo. Sí, pero ahí hay algo que no podemos mezclar cosas porque el Banco Central y el Estado chileno tratan de mantener una buena economía. Y para que exista una buena economía tienen que estar balanceados un montón de cosas. Y el Banco Central a veces dice, no, cambiemos las tasas para que la gente pida plata, Claro. porque si no hay movimiento de plata al interior del país, aquí se acaba el trabajo y, Claro. y al final Tiene que haber impuestos también. ellos recaudan. Claro. Ahora que están tan preocupados de recaudar. O sea, en un país, y ojo, ¿por qué les digo que el banco va tomando estas acciones correctivas? Porque hay momentos en los cuales las consecuencias de tomar una acción para mantener una buena economía se sacrifica poco. Pero cuando ya las cosas colapsan, hacer esas correcciones es sacrificar mucho. Y ahí tú ya no tienes mucho control en el resultado. Es como, por ejemplo, si la inflación va muy alta, ¿sí? La inflación es muy alta, todo se hace más caro, hasta pedirle plata a los bancos se hace más caro. ¿Sí? Entonces, si hay mucha inflación, todo se hace más caro, la gente no va a pedir préstamo a los bancos. Las empresas no van a decidir hacer cosas que podrían decidir hacer. O sea, esa persona que tenía una pyme de transporte escolar estaba pensando en comprarse un furgón el próximo año, pero decide no hacerlo porque no. Y ahí hay menos trabajo. Y si a todos les pasa lo mismo, hay menos trabajo, porque el Estado recibe menos impuestos. Y la única forma de sacar un país adelante así es que el país se endeude. El país salga a pedir plata. Y cuando un país sale a pedir plata, ¿qué pasa con ese país? Si en ese país hay recursos naturales y hay potencial, y pasa plata. Ah, claro. Pero si no, No es negocio para otro país. te pasa plata. Hay países que, aunque quieran pedir plata, no les pasa plata. De hecho, hay un país, otro día vimos
Hay un país entre dos países que es chiquitito. Bangladesh. Es una ciudad. No, pero Bangladesh yo tengo un amigo de Bangladesh y es un país textil, es altamente industrializado. No se sabe hasta qué punto es colonia de otros países, pero más encima está ubicado ya a los pies de una cordillera y tienen el agua más limpia de la zona. Los indios, ellos están arriba de los indios, a causa de los ríos. No, pero hay un país que es como una isla. Como una isla. De hecho, había un puente que no se terminó de construir y está aislado. No vive nadie ahí. Y ellos dicen, no, tenemos aquí se llegaron a vivir 3 palomas y queremos levantar la economía. ¿Qué me presta plata? Entonces, hay situaciones en las cuales uno puede actuar y eso es lo que hacen los bancos centrales. ¿Ya? Hay siempre cualquier acción que hace un banco beneficia a uno, perjudica a otro, benefician al corto plazo, perjudican al largo o viceversa. Lo que ellos buscan es no la situación actual, sino que la proyección. ¿Qué otro fenómeno importante? Ya tenemos 2. Estamos moviendo dinero en el tiempo, tiene distinto valor y la inflación no nos perjudica en el cálculo. ¿Qué más esperamos de la asignatura? La proyección, ¿o no? ¿En qué sentido proyección? Del banco, el dinero que voy a pedir a corto plazo que yo puedo pagar. Nosotros generalmente, o por lo general, como resultado final de la asignatura, yo les voy a cortar esto como para irnos adelantando. Estamos filtrando el... Déjame seguir. Profesor, Sí. por mientras que como para un momento, ¿cuál es la justificación para, no sé cómo decirlo, pero en el fondo para que se permita calcular un interés compuesto? Me imagino que hay una justificación Inflación. que dice que, pero para eso le Y están lo que cobrando pasa con es eso. que hay una deuda vigente. No es que haya una justificación. Lo que pasa es que hay una deuda y esa deuda ya te genera un interés. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Y dónde viene la discusión? Eso lo vamos a ver después cuando estemos haciendo, pensando en cómo pagamos una deuda. Tú pediste 1 millón. Ese millón era del banco, pero te lo pasó a ti. Después de un año, tu deuda No era ni el banco. aumentó en un 10%. El banco dice, chuta, ahora la persona no me deuda 1 millón, me deuda 1 millón y un débito. ¿Es justo o no es justo para mí? No es justo. ¿Por qué no? Porque yo pedí 1 millón, no. Ya, porque no te tienes que pagar el precio. Claro. Si te dijera yo te paso 1 millón y después tú me devuelves 1 millón, No es negocio, pues a lo mejor no te pasa nada. el banco dejaría de existir como institución con fin de lucro que quiere ganar lucro. Claro. Y sería lo más justo. ¿Creen ustedes que existía algún país así o no? No. 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 ¿Ha existido algún país donde ustedes pidan una... Ojo, es distinto pedir una plata para un tratamiento de salud que para ir de vacaciones. Eso sería un crédito de consumo. ¿Sí? Por ejemplo, pedir plata como para comprarse una casa. Bueno, pero ¿existiera algún país donde se prestaba plata gratuitamente? Me la voy a jugar por Cuba. ¿Plata por plata? Cuba, yo creo que no tenía ni plata para prestar. O era como en Venezuela, que tú ibas a pedir plata y toma, llévate 5 camiones de plata, pero al final no compré nada. No, No vale nada. O sea, llévate estos papeles de aquí. Alemán. No, han habido países, no les voy a decir cuáles, pero han habido países que sí. Alemán. Y no terminaron muy bien. No, nada. No terminaron muy bien, ¿por qué? La gente estaba muy triste. O sea, estaba muy Había feliz. mucha plata, había mucho dinero. Va a haber mucha Circulante. plata. Va a haber... Sí, pero sí, la cuestión era genial. Alguien te pasaba plata para hacer una cuestión, después tú con esa cuestión ganabas plata Sí, tienes que contratar. y tú le pagas impuesto al Estado. Sí. Y le devolvías la plata que el Estado también te pasó. Estaba genial esa cuestión. Impuesto. O sea, todos los que tenían una idea de negocio que probablemente iba a generar lucro,
salía el negocio grande. Lo único que tenían que hacerlo era ser honesto, pagar la deuda y listo. El Estado ganaba impuestos solamente. El Estado ganaba en base al éxito Pero ¿qué del... pasa si alguien no paga? No, pues si alguien no paga, está obligado a pagar. Probablemente ellos le pasaban plata a las buenas ideas, a quien fuera responsable. Pero ahí también la finalidad en esos países que nos vamos nosotros era también contratar gente del mismo país. O generar riqueza. Sí, claro. Dentro de lo que se pudiera. No era un país muy grande, pero lo hacían. Debe ser, ¿no? ¿Y por qué fracasaron? Por culpa de uno. ¿Qué pasaría si todos los países se enteran que eso funciona y se puede hacer? Te diría el crédito. Obviamente no era un país pobre, tenía recursos, porque si no hubiese tenido recursos no podría salir. ¿Pero quién le tiraba abajo eso? Al que va al dedo, a Estados Unidos. No sé en realidad. Pero yo creo que los vecinos son los que miran, oye, al lado lo están haciendo, ¿por qué no lo haces tú? Pero no puede ser Estados Es Unidos. que yo creo que una economía no es una economía cerrada, siempre está ¿Abierta? abierta a todo lo otro. Entonces, si uno vaya a hacer eso, le va a afectar el interactuar con otro Hacia mercado, afuera. o hacia afuera, claro. ¿Pero hacia adentro? No, dentro no puede que no. ¿Y si hacia afuera te la arreglas por otra vía? Es que tú así Tenía otra política, digamos. industrializar un país, Ahí podría y así hay un bien nacional. Entonces, tener un bien nacional, el país crece, pero a los demás no les conviene. Por eso pasó eso. Porque yo creo que no, a todos los países les conviene, a mí me conviene que Argentina crezca. ¿Sí? A nosotros en Chile nos conviene que Argentina sea la potencia ¿Qué fue? agropecuaria que se potencie más. ¿Por qué? Porque yo estoy al lado y voy a dejar de comprarle poroto a los canadienses. Claro. Voy a comprar al lado. A los canadienses no les va a gustar. Los canadienses, obviamente, pero los canadienses si tienen mercado van a venderlo igual. Claro. Pero a mí me beneficia que es mi vecino. Ahora, lo que me beneficia a mí como persona, probablemente si lo miran dependiendo de otros intereses, no les beneficia. Porque los bancos no existían en este país que yo le estaba diciendo. Los bancos eran meros administradores de cuentas. Claro. No ganaban interés. Porque sí lo que se puede. Entonces, ¿qué pasó ahí? No terminó funcionando muy bien ese proyecto. Probablemente por ahí hubieron algunos presidentes muertos, alguna guerra por ahí, pero esta cuestión tenía que cerrarse porque si no, era un ejemplo a seguir. Deja fuera del negocio los bancos. Claro. Lo que para ellos- el petróleo. Es un buen ejemplo como Igual el petróleo, porque dicen que el auto, por ejemplo, a hidrógeno se habrá inventado hace 50 años, pero también lo que se inventó lo mataron porque no lo sirve al petrolero. No sé si sea verdad, pero Pero esa es una historia antigua, que el que inventó de hecho fue un español, un motor exhaustivo, que la ingeniería estaba y la quemaron. ahora, lo que mueve la economía mundial son las energías, los combustibles, sobre todo el petróleo. Si tú inventas un auto hace 50 años atrás que funcionaba con agua, pues eso no hace ya el negocio. no les conviene, están a matar al tiro. No, de hecho se la compraron. Es una energía gratuita, pero Te pagaron mucho dinero y se la compraron esa idea. Y ahí lo hicieron pedazos. no pudieron, se hicieron dueños de la idea y nadie la pudo usar. es un monopolio. Igual que los doctores que hoy día están descubriendo cómo se resuelve el cáncer. Hay varios que muerto ya. Por ejemplo, si ya me pagan. Los farmacias los mandan a matar, han muerto sin saber por qué. Yo tengo un prioridad. Con el salfato. Busquen en internet. Salió a andar electricista y se murió. Claro, Accidente. ayer que se cayó en un edificio y me decía ¿Cuánto que internet hartas cosas? Ya, pero ya entienden cómo es el valor del dinero. Hay una institución privada que gana dinero prestando dinero y obviamente te va a cobrar un interés compuesto, y si no fuera un interés compuesto, ¿cómo se las arreglarían para cobrar? tendría que ser una, Pero de bienes, tener una antiguos. estabilidad económica muy alta del país. Un como para crédito, si tener tú lo siempre- pagas a interés compuesto, no sé, supongamos el 7%. Pero si tú me lo querés pagar con interés simple, Te va a subir el 14 mínimo. bueno, pero va a ser más. Y al Pero final bueno, van a se adapta pensar igual. lo mismo, porque ellos internamente saben a qué precio venden su dinero o lo prestan. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un banco dice, oye, ¿sabes que en este país todos quieren plata, y, o sea, todos quieren pedir plata, pero no quieren pagar el interés?
muy pocos pagan, muy pocos están dispuestos a pagar, y yo sé que yo mejor me voy a Perú, porque en Perú ahí sí la gente está dispuesta a pagar lo que yo cobro. Y me pesco mi plata y me voy. Plata que no es suya, ¿eh? Nos quedamos perjudicados. Plata que no es suya, sí. ¿Ah? Plata que no es suya. No, el banco se lleva su plata. ¿Sí? ¿Qué plata? Si tienen como unos pesos, pues, lo mueven de los demás. ¿Los bancos no tienen plata? No, O sea, tienen, pero De mueven hecho, de para los ser demás. banco necesitáis tener plata. No hay una Tremendo institución respaldo. con menos. No, Con menos. con qué verbo. Ah, pero dice que si ya la plata a la gente. No, pues No. sí que la gente que quiere tener su plata en ese banco se queda ahí, pero el banco no presta más plata acá. Cierra su oficina y se va a otro país. Si por eso en los países que tienen problemas serios económicos, ya no se pueden enderezar porque el privado ya no hay. No, O sea, pasó en Venezuela. O lo levanta, o se levanta el país a partir del Estado, se reconstruye, hacen convenios, a veces la mayoría de los países que están en un caos hacen convenios, que son golpes de Estado, se aseguran de que de alguna forma hay un control sobre las operaciones para generar una estabilidad, para que el privado diga, mire, yo no me voy a ir a meter ahí, ya, ahora sí me voy a ir a meter porque está aquí y alguien quiere hacer un proyecto, y generalmente hay recursos naturales. Hay recursos naturales, entonces nosotros vamos a traer una industria, una empresa, la vamos a colocar, pero tú me tienes que dar garantía que por lo menos vamos a funcionar 25 años acá. Porque con 10 no van, porque no van a lograr recuperar la inversión. Entonces, hay políticas públicas, etcétera, y a ti lo que te conviene en este mundo actual es que un banco, o sea, un buen reflejo de que la economía está bien, es que el banco quiera estar aquí y esté activo, compitiendo, ofreciendo su plata. Porque así es como se financian los privados. ¿Sí? Distinto es cómo se financia un país. ¿Ya? Un país se financia de una manera distinta. Una es que un país salga a pedir plata. ¿Sí? Pero a veces los países se endeudan hacia adentro. Generan bonos. Y dicen, mira, yo creo que todos los chilenos sean dueños del país, así que yo les voy a vender un papelito que significa que todos los meses yo les voy a dar 10 lucas. Y en 10 años más les voy a devolver el monto que invirtieron en el ticket. O sea, el Estado que hace es junta una bolsa de dinero para después invertirla en hacer cosas. Son cosas que hacen los países. ¿Alemania hizo eso, Hitler? No. Yo no sé cómo salió Alemania del hoyo, pero después de la guerra Alemania tenía una deuda. A eso no se le llama deuda. A eso se le llama estar obligado a pagar. Y dejaban ahí un presidente a cargo que no solo estaba obligado a pagar, sino que él quería pagar. Como ya, te vamos a perdonar la vida, pero tenés que dejar a estas personas administrando y tenés que pagarle a tales países tales montos. Y obviamente Alemania decía, oye, pero ¿cómo lo hago? Bueno, si nosotros te vamos a dar las facilidades para que tu país surja de nuevo. Pero está hablando después de la Primera Guerra o después de la Segunda Guerra. No, segunda. Para Es segunda. que después de la Segunda Hay que Guerra destruir Alemania quedó industrializada. La mayoría de las marcas que se conocen grandes son alemanas. Entonces, Claro, había pero eso- problema de- Pero eso fue de varios años. Sí, pues. El Después de la Primera Guerra Mundial, 50, ellos se cerraron. sí. Ellos lograron salir por su cuenta. 20 años. Estuvieron súper bien después de la comprometiendo Primera a las personas. Se recuperaron bien después de la Primera Guerra, ¿sí? ¿Mm? Después de la Primera Guerra se estabilizaron bien, después como 20 años, parece, ¿no? Sí, pero eso fue a Fue la esfuerzo. segunda. Sí, esfuerzo interno. Ellos si querían construir un puente lo construían ellos mismos y sin plata. O sea, ya vamos a construir un puente, necesitamos que toda la gente venga a donar cierta cantidad y todos eran dueños del puente. Pero, no sé, esas cosas pasan una vez nomás. Por ejemplo, sí. No, hay países que probablemente lo intentaron hacer, pero la gente no era la misma. Claro, la cultura. Probablemente la gente no había vivido una guerra, no sé, no había vivido escasez. Con Ronaldo. No sé, porque una cosa es decir, oye, yo tengo 2 hijas, y para ella, si se atrasa la hora del almuerzo, y para ella, oye, me doy la guata, tengo hambre, algo de comer, se desesperan. Yo cuando estaba en el colegio, en el liceo, yo no tomaba desayuno, llegaba a almorzar a las 2:30, andaba con hambre toda la mañana, pero era normal para mí. Para ella, ¿no? ¿Cómo? Entonces, Santiago, yo te soy comer, no me acuerdo de momento. o eran distintos. Yo cuento con el sándwich de la U.
Salen de la 8 hasta las 8 de la mañana. Pero Dos días hasta el otro, Por dos eso- días hasta el otro. Por eso nos falta clase, que por el puro sándwich. Bueno, de hecho, hay niños que andan al colegio, Va a ¿sabes? haber que mejorar el Hay muchos niños que andan al colegio por eso. Ya, Sí, vamos sí. a introducir este concepto y en base a él después vamos a trabajar. En la segunda parte del curso trabajan con este concepto, que es el concepto de flujo de caja. El flujo de caja no es nada más ni nada menos que un flujo de dinero, ya sea una entrada de dinero o una salida de dinero. Por comodidad siempre pensamos que es dinero actual y con eso nos ahorramos el problema de la inflación. Pueden ser estimaciones o valores observados. ¿Sí? ¿Por qué pueden ser estimaciones? Porque a veces nosotros decimos, oye, en 5 años más yo espero vender tantos productos a tal precio, al precio actual tanto, creo que voy a ganar tanto. Son estimaciones. La idea de estos flujos de caja es que nosotros situamos cada uno de estos montos en un periodo de tiempo. ¿Ya? Ocurren durante periodos específicos, tales como meses o años. Cuando hablamos de evaluar proyectos en el largo plazo, generalmente hablamos de años. Sí. ¿Sí? Y después hacemos la descomposición mensual. Siempre tenemos que hacer la descomposición mensual. Siempre. ¿Por qué creen ustedes que hay que hacer una descomposición siempre mensual? Porque nos pagan mensualmente. Porque los pagos son mensuales, principalmente personal, energía. Entonces, cuando uno tiene que hacer pagos mensuales, uno tiene que cubrir ciertas necesidades de la empresa. ¿Sí? Esto de que el final de un año es el inicio del otro, perfecto, pero nos permite evaluar. Ahora, los proyectos son evaluables anualmente, perfecto, sin ningún problema, pero cuando quiero hacer otras cosas tengo que descomponerlo a mensual. También podemos evaluar el proyecto a nivel mensual, ¿sí? Pero es más complicado porque necesito datos mensuales. Ahora, si yo lo que estoy haciendo es el dato anual, lo estoy dividiendo por 12 para descomponerlo en 12 pagos o en 12 cantidades al año, mejor lo evaluamos anual. ¿Sí? Aquí, imagínense un negocio que nosotros nos dedicamos no a hacer huevo, nos dedicamos a vender helado. ¿Qué características tienen los helados? Que normalmente se vende En mayo en verano. verano. Periodo. Se venden más en los periodos cálidos y menos en los periodos fríos. Se reduce. Perfecto. Helado de invierno. Ya. Eso no quiere decir que vamos a ganar más plata en verano. Ganar más utilidades. ¿Por qué? Porque si yo fabrico más helado tengo que mantenerlo refrigerado. ¿Sí? Si estoy fabricando más helado porque voy a vender más helado tengo que transportar más. ¿Sí? Generalmente un buen negocio es cuando tus ingresos suben y tus costos no suben tanto, entonces te aumenta el margen de utilidad. Entonces a mí me conviene esforzarme en la época buena porque voy a ganar más lucas a partir de la diferencia. ¿Sí? Pero siempre ingreso menos costo. Perfecto. Si nosotros evaluamos los flujos de ese negocio, pensemos que los flujos son ingresos y salidas. ¿Sí? El mes de enero, 1, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ahí vuelve enero. En enero, ¿cómo andamos? ¿Alto o bajo? Alto. ¿Estamos ganando plata en enero? Sí, sí. Ya. ¿En febrero más o menos? Ya un poquito menos. Empieza a reducir. Sí. ¿Empieza a reducir? ¿Y en marzo? Ya empieza También a empieza a bajar. Yo diría que ¿En qué enero, momento febrero, ya marzo. esta cuestión ya se fue a piso? Pasó, o sea, Yo creo que ya en abril ya murió ya. Por ahí ya empezamos Sí, a ahí avanzar. empieza- ahí se Igual se empieza a- sigue vendiendo, pero poquito. En las plazas. Ahí se estabiliza después, yo creo. Ahí se aumenta, claro. Yo creo que sería algo así, más o menos. Sí. Por ahí El se 18 por la empiezan zona. los terremotos, a subir el helado. Sí, por acá de piña. A ver que sea así la cosa. Ya. ¿Dará lo mismo asumir que es constante lo mismo todo el año, que vamos a vender todo el año lo mismo? No. Es distinto, ¿no? Probablemente acá se nos facilita pagar los sueldos. Probablemente acá se nos dificulta. Tenemos que diseñar una estrategia. ¿Qué haríamos? Invertiríamos más en los meses que. No, pues se reduce el costo nomás. Pues se reduce, Es se lo que reduce, sea, se No, reduce el pero, costo. sí, hasta cierto punto sí, pero no podemos echar gente. Claro. O tenemos gente que es part-time o que son a proyectos, contratos anuales y los otros son de planta. Pero no, vamos a echar. Reducimos el margen de Claro, producción. negocio. La producción la reducimos. guardar el
Ya, aquí sí, obviamente vamos a producir para vender, sí, eso es lo que hacen todos los negocios. Buscar otro Pero negocio probablemente que- para yo pagar los que sueldos compra. o hacerle frente a estos meses de baja, Se compra. probablemente durante estos otros periodos yo estoy, Un respaldo. Ah, claro. Ahora- no quiero decir guardando el dinero, sino que dejándolo en un lugar conveniente, ¿m? De tal manera que me permita ir generando más ingresos, o sea, así como un depósito a plazo fijo, 3 meses, pero que sea recuperable por si lo necesito. Entonces lo planifico. También hay este tipo de negocios, no sé cómo, tienen instalaciones, estos negocios tienen instalaciones donde congelan las cosas. Ah, claro. ¿Sí? Y el resto del congelamiento son los vehículos que se están moviendo, son como refrigeradores con ruedas. Generalmente en estos meses de baja, estos tipos salen a preguntar ahí por la industria del agro, oye, ¿a ti te pasará lo opuesto a mí? O sea, tu mes de alta identificar qué producto tiene sus meses de alta acá y baja en estos otros. Y yo voy y le arriendo la capacidad ahí. Y yo te puedo congelar tantos productos, tantas toneladas, tantos por semana, tengo capacidad de echar y salir a mis bodegas tanto por tal tipo, así te lo arriendo, te cobro por tonelada. Y ahí le sacamos probablemente algún provecho. Eso es como arrendar los activos, ¿no? Arrendamos obvio, no quieren ustedes cambiarse de giro, No, mantener claro. manteniendo el giro pero sacándole una rentabilidad a este periodo de baja, mejorando el negocio. Bodegas, máquinas. Se hace. Capacidad de congelar productos o de mover productos en frío. Se hace. Y ahí le hacemos eso. Ahora, en este mundo da lo mismo. ¿Podríamos asumir que el ingreso es constante o no? No necesariamente, probablemente iba a ser un poco más bajo. Así que lo que yo visualizo como año, como un total, también lo puedo descomponer a nivel mensual. ¿Sí? Pero cuando evaluamos un proyecto a corto plazo, o evaluamos un proyecto a 5 años, casi tengo la obligación de hacerlo mensual. Pero cuando estoy evaluando un proyecto a 15 años, 10 años o más, probablemente lo haga anual y esté perfecto. ¿Sí? La visión siempre que yo lo pueda ir achicando a nivel mensual, incluso semanal, es mejor, pero ese ya es otra pega, es una pega de gestión financiera. A nosotros nos interesa cuantificar la idea, a ver si es una idea buena o una idea mala. ¿Ganamos plata con los huevos de gallina o ganamos plata con las papas? ¿Sí? ¿Me interesa saber si gano o me interesa saber cuánto gano? ¿O dónde más ganan? ¿Dónde gano más? ¿Sí? Nosotros en el curso nos introducimos un concepto que es el riesgo. Solamente consideramos la rentabilidad. El riesgo generalmente pertenece a otros cursos más avanzados. Los ingenieros comerciales y los industriales estudian eso. ¿Ya? ¿Sale en el libro? ¿No? ¿En los libros de ingeniería económica? No. Y si sale, debe ser un esbozo bien chiquitito. Pero Mejor para nosotros. resumirles cómo se Mejor hace para eso, nosotros. la técnica es la misma. Lo único es que transamos algo de rentabilidad por el riesgo, es decir, el riesgo lo valoramos económicamente. ¿Ya? Esa es la primera herramienta. Hay otras que hacen algo distinto, pero valoramos el riesgo. Lo que quiere decir que si existe más riesgo, yo le exijo más rentabilidad al cliente. Así sería. Esto de la AFP, ¿entienden esto de cómo funcionan las AFP? ¿No? Los fondos de la AFP. Ante más riesgo pueden haber más ganancias, pero también puede haber más pérdidas. Fondo A, por ejemplo, Por el fondo indigente. el fondo A es así. O sea, le va a lograr una rentabilidad de 4%. Bueno, por aquí están los negativos. Vamos a estar los negativos para allá. Entonces, en el fondo A, en promedio, si tú te quedas mucho tiempo, vas a ganar un 4%. La cifra yo la estoy inventando, no la manejo en detalle. Pero también es probable ganar mucho. O también es probable ganar muy poco. Es muy riesgoso. En cambio, el fondo E, ojo, no es que el fondo E sea así, igual es más abierto. Ojalá fueran así. El fondo E, no sé, aquí está centrado en un 1%. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes van a decir 1% o 4%. No es la única diferencia. Aquí ustedes están en este rango. O sea, en el peor escenario estarían acá.
igual es positivo. Y en el mejor escenario nos llegan al 4%. Ahí se evalúa más a largo plazo, ¿no? Siempre la idea es evaluarlo a largo plazo. Ahora, la mejor estrategia es moverse para donde las papas queman. Al 1%. Si las cosas están inestables a nivel comparando, ojo, estas comparaciones tienen que hacerse en base a cifras, pero si las cosas se ven turbias afuera, hay que arrancarse del fondo A. Si las cosas se ven turbias al interior, hay que arrancarse del fondo E. ¿Hacia dónde? Ahí habría que ver. Obvio que si se arrancan del fondo E, se van a arrancar a algo que es lo opuesto, hacia el fondo A. El intermedio es el fondo C, pero tampoco quiere decir que esté en el medio. Claro, pero igual hay menos riesgo que en los dos extremos. Y nosotros ahora estamos fritos, no hay dónde estar. O sea, cuando te dicen No estamos. en los últimos 60 meses el fondo E es el que tiene la rentabilidad promedio más alta, es lo contrario a lo que me dijeron, porque el que debería tener la rentabilidad más alta en 60 meses es el fondo A. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ganan plata las FP? Aquí siempre tienen que compartir la utilidad. Porque lo que pierden se lo restan. Que comparten las pérdidas también. No, eso es lo básico. Pues. Ay, Eso es lo básico. Cuando ganáis, ganamos los dos, y cuando perdéis, cuando Perdí tú. pierdo, perdís tú. No es lo básico, pues si es su pega invertir bien, pues si. Sí, ellos tienen Si no, ¿cuál es el libertad. servicio que ofrecen? Ellos tienen libertad, pero ojo, no tienen libertad total. Están normados cuánto es el monto que puede haber en el fondo en algo distribuible. Para que no la caguen. En el fondo E se invierte al interior del país y muy poco afuera y en algunos instrumentos afuera. ¿Ya? En el fondo A, mayoritariamente afuera, casi todo afuera del país. Algunos dicen, no, es que le prestan plata a Falabella y todo eso. puede ser que Falabella tiene el Al final de esta tiene Falabella todo el están los país. dueños de Falabella, están los dueños de Falabella y así, sí, hay alguien que se va a pedir la plata. Pero a veces te toca que tú compras bonos de un país. Es un país el que te pidió la plata. Los rusos. Pero son fondos, es una bolsa de dinero que está. La pregunta es ¿a dónde hay que estar? Yo antes miraba el mercado y me cambiaba y me movía, generalmente la chutaba, a veces estaría perdiendo. Pero ahora no, ya me quedé en el fondo E nomás. En el E. En el fondo E. Dando vuelta a situación de estallido social, yo ahí me Menos arranqué riesgo. del fondo E, me fui del fondo A y me fue bien. Y después cuando se estabilizó, caí en el fondo E, pero la cuestión ahí está media turbia afuera, por eso no es que me quiera quedar en el fondo E porque quiera, es porque está difícil. La situación. ¿Has visto las noticias de la guerra de Ucrania y Rusia, no? Sí, también se está metiendo a África. Que nos golpea harto porque sale la noticia que dice, oye, los puertos quedaron cerrados, van a estar cerrados por 3 meses, Sube todo. te pegaron un balazo así, solo porque sale quizás una noticia que creemos que vamos a estar 3 meses en paro. 5 millones menos en la cuenta. Yo creo que a la gente que está a punto de jubilar esas cuestiones les pegan fuerte, porque Sí, tienen sí. normado que ellos no pueden acceder a fondos A y B porque es mucho el riesgo. Pero hasta el fondo E pierden. Claro. ¿Cómo se debería arreglar la FP? Debería existir el fondo donde tú no pierdes plata. Yo estuve en el fondo B y C por años. El fondo C parece que es el que ha estado más sólido Sí. estos últimos 12 meses. Tenía como la mitad. Pero debería existir un fondo donde no pierdes plata. Eso sería lo lógico. Antes existía el colchón. Se llamaba ¿cómo se llama? El colchón. No, Pero, ojo, ese fondo de rentabilidad fija era clave del negocio. O sea, clave para el cliente. ¿Por qué? Porque si la economía está muy Claro, difícil era fija. y todos deciden irse a ese fondo, la FP gana poco. Así que, ¿qué es lo que le obliga a la FP? A hacer mejor la pega en los otros fondos, a recomendarle mejor a los clientes. Ahora, ellos nos harían el favor de recomendarnos, anda al fondo A, porque podéis ganar harto. No, ellos te cuentan la versión escrita así como a piedra. En el largo plazo, el fondo A sí o sí va a mantener Sí, pues ese hay que 4%. verlo a largo plazo. Hay que ver a... Y el que está a punto de jubilarse. Muy Sí, bien. no se está ¿Por qué viene a largo plazo? Claro, bien la situación. No,
Entonces, no lo hacen ¿por qué? Porque no pueden comprometerse a algo si es que no son capaces de cumplirlo. Porque ahí estaría mal. Pero ahí hay todo un esquema, cómo diversificar. El riesgo, ¿cómo se mide? El fondo A tiene alta rentabilidad y tiene alto riesgo. Y el fondo E tiene baja rentabilidad y bajo riesgo. Si ustedes lo grafican, estas cuestiones se verían como así. Podemos aprender esas curvitas. Más riesgo, más rentabilidad. Entonces, yo estoy dispuesto a intercambiar rentabilidad por riesgo. Yo estoy dispuesto a asumir más riesgo, pero me tienes que compensar por la rentabilidad. Y lo mismo acá. Mira, yo no estoy dispuesto a asumir ese riesgo, así que estoy dispuesto a sacrificar rentabilidad. ¿Sí? ¿Quiénes son los que ganan harto de la noche a la mañana? Los más arriesgados. Los que están acá, los que van al casino. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿conocen el blackjack? Sí. ¿Sí? ¿Saben jugar al blackjack? El blackjack es el 21 horas. ¿Cuál es la probabilidad de ganar plata en el blackjack? No sé. Es baja. Pero sin embargo hay gente que va a jugar y le gusta jugar. Y más si ustedes les preguntan, ellos creen que han ganado plata a largo plazo en eso. Pero si de repente se han ganado 10 millones, Pero en el largo plazo, ¿cuánto han gastado? hay que ir sumando y restando. Probablemente hay alguno que sepa jugar muy bien porque otro tiene su técnica también. Además hay que estar dispuesto a llevar hartas lucas para jugar. O sea, si tú vas con 100 lucas, no, probablemente que las 100 lucas. Pero si vas a jugar con 3 millones, chuta, tenés posibilidad de traerte un buen monto. Entonces, alto riesgo, pero exigimos alta rentabilidad. El que no tiene eso, ¿qué es lo que hace? Juega de poquito nomás. Juega a las maquinitas. De 100 pesitos. A la ruleta. Maquinitas. Bajo riesgo, pero baja rentabilidad. ¿Sí? Ojo, bajo riesgo, baja rentabilidad. Hay personas que están una hora en la máquina, en algún momento se retiran cuando sacan un premio alto, empiezan a sumar y restar todo, y chuta, no es tan grande la ganancia, pero se divirtió una hora con la máquina. Entonces, valoran en algo eso. Pero hay todo un juego. Nosotros, en ingeniería económica también, la extensión, ojo, ahí no hablamos de ingeniería económica, hablamos de análisis financiero, que es el otro nombre que cobija, porque lo que genera el riesgo son cosas más asociadas a lo financiero. Y ahí se evalúa esto, y cuando queremos evaluar un proyecto, si es mucho riesgo el que tiene, le tenemos que exigir mayor rentabilidad. Nosotros podemos hacer eso con lo que vamos a aprender, que básicamente aumentar el valor de algo que vamos a estar usando, pero el cuánto es lo importante. Y eso ya es curso futuro. Esto se llama, jugamos con las tasas de descuento. ¿Han escuchado hablar de la tasa de descuento? Ya, la tasa de descuento es lo mismo que la tasa de interés, funciona igual, solamente que la tasa de interés es la tasa de la persona que me presta plata. Y la tasa de descuento es mi tasa de interés. Yo como persona natural, si me preguntan a mí cuál es la rentabilidad que tengo yo por ser yo, no la tengo clara. Pero si ustedes van a alguna persona que tiene una pyme, por ejemplo una persona que tiene una food truck, de estos carritos que venden comida, a ellos ustedes les preguntan cuánto ganan mensualmente. El que sabe de negocio no te va a decir el monto, te va a decir el porcentaje. No, yo estoy ganando más o menos 15%. ¿Qué quiere decir? Que lo que él le pone en un mes de trabajo, él saca 15% de ganancia. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que gasta él? ¿En qué gastan los carritos? Movilidad. Materia prima. Ellos gastan en pagar plata a la persona, HH, pagar los insumos, pagar el gas, probablemente pagar los permisos, todo eso. ¿Sí? Hace todo ese descuento y después calcula con lo que vendió y él calcula lo que entró versus lo que salió, 15%, la rentabilidad de ese negocio del 15%. Porque los carritos no están normados para los permisos, ¿sí? No tengo idea ya, pero 15%. ¿Sí? Si a él ustedes le dicen, oye, te tengo una oferta. Mira, yo ando pidiendo plata, ¿me prestáis tu plata a mí? Le digo a la persona que tiene el 15%,
Él me va a decir, sí, pero yo te cobro el 15% de arriendo. Porque si te presto más o menos del 15%, me conviene hacer más comida y vender en mi negocio. Está claro, ¿no? Y si la persona quiere ganar más lucas, y su interés es ganar lucas, no la va a ganar por el lado de prestar por menos del 15%, porque Claro. para eso él hace más sándwich y se gana el 15%. ¿Están de acuerdo? No necesariamente. Sí. En matemáticas. Es que no, porque si digamos, ya uno está en un local específico, en un lugar, digamos, y resulta que invierto más, pero en realidad no hay tanta gente que. No, ahí estamos mezclando el mercado. Supongamos que él se gana el 15%. Supongamos que Sí. eso pasa. Puede pasar, de hecho, nosotros hablamos en términos porcentuales, pero probablemente el carrito está trabajando full, ¿sí? Y la única forma de ganar 15% más es comprar otro carrito. Y ahí estamos hablando de que en realidad el concepto del 15% es rental. Pero ojo, si es una persona ordenada, que tiene toda la cosa clarita, y tiene un buen negocio, y tiene una propiedad ahí con la cual justificarse en el banco, va y dice, oye, mira, tengo un negocio, lo quiero invertir en tanto, préstame tanta plata para comprarme un carrito, el banco va a hacer los cálculos y va a decir, ya, está bueno, porque tú me estás ganando plata, o sea, me vayas a ganar plata a mí, te paso plata y tú vayas a crecer. Esa persona que quiere invertir en ese negocio, es comprar ese nuevo carrito, ¿pedirá plata al banco si el banco le cobra 16%? No se da cuenta, pues si va a ganar el 15. No, porque el banco me va a cobrar 16 y yo voy a ganar 15. Tendría yo que proyectar que en un futuro voy a ganar harto más del 15%. Es decir, me van a cambiar un ingrediente y se me va a hacer más barato el sándwich. O estoy estudiando que yo ahora me estoy asociando con alguien que me va a llegar el pan más barato. Eso, algo sonó. Fue la camarita, yo creo. Fue la camarita. ¿La cámara sonó? Sí. El Wilson. Ah, no, No, acá. mi computador. No, se está acabando la batería. Eso no ya. No, ya que se le apaga, se acaba, avisa y se apagó. Ya. Entonces, tenemos que esta persona se gana el 15% y exige el 15%. ¿Sí? Ahora veamos el otro caso, veamos el tema del riesgo para dejarlo, para introducirlo y ya después no hablamos más del riesgo. Supongamos que alguien viene y le dice, mira, si que no te compré un carrito, préstamelo a mí y te pago el 15%. Y yo le reviso los antecedentes y veo que de plata de pensión, Ah, era yo. está en, ¿cómo se llama esto? Diego. Está hasta Audicom, ¿sí? Entonces, Lo busco en Facebook y lo han acusado de estafa. no, está por funa, está funado. Entonces yo digo, pero yo le puedo prestar plata a él, ¿cierto? Pero ¿cómo, bajo qué esquema yo le prestaría plata? Entendiendo que estoy evaluando si le voy a prestar plata. Que me pago un 50%. Le cobro más interés. Aumentando De tal manera de yo asegurarme que con los pagos que me haga recuperar durante el tiempo que yo creo que me va a pagar, Claro. yo lo logro recuperar. ¿Sí? A veces yo puedo amarrarlo y decir, oye, ya, pero déjame prenda algo más valioso que la plata que me prestaste. ¿Sí? Pero, y yo me quedo con eso, te lo remato después, lo meto a juicio, pero no es tan simple esa pasada. Así que generalmente yo digo, bueno, me quedan las prendas, pero igual te voy a cobrar un poco más del 15%. O sea, te voy a cobrar más del 15%, ¿por qué? Porque hay costos asociados a todo eso y hay un perjuicio. O sea, yo prefiero pasarle la plata a quien sé que me la va a pagar y que no me va a costar hacer gestión, que no va a tener que andar contratando abogados ni hacer todo eso. Hay instituciones a las cuales eso no me molesta tanto, por ejemplo, los bancos tienen carteras de abogados. Si necesitan más abogados, las carteras traen los abogados, ni siquiera ellos personas. Para seguir estos juicios que casi son pautas. Son muy pocas personas las que le han ganado a un banco, porque el banco es más testarudo, o sea, te obliga a negociar, beneficiarse más ellos que el cliente. Siempre es mejor un maltrato que una mierda. Ya, esa es la última vez que hablamos de riesgo. Transformamos rentabilidad, pero el riesgo en una rentabilidad exigida. Esa es la clave de cómo se hacen estas cosas cuando hay riesgo. Ya, esto de los flujos de caja reflejan una situación de negocio. En este caso pensamos en ingresos menos desembolso. Con Carlos Torres van a meterle bien
se van a meter aquí a cada uno de ellos, van a hablar de impuestos, van a hablar de depreciación, van a hablar de gastos, costos, etc. Para nosotros, flujo de caja y con él vamos a trabajar, pero refleja una situación donde está ingresando y saliendo dinero. ¿Ya? El flujo de caja neto es obviamente cuando nosotros estamos hablando del concepto de efectivo. Cuánta plata al final quedó en la caja. Caja chica. Ojo, nosotros para poder simplificar esto, asumimos que toda la gente que compra algún producto, si estamos hablando de un negocio, nos paga al tiro, no nos paga 30, ni 60, ni 90 días. ¿Ya? Esa es la realidad de muchos negocios. De hecho, en algunos negocios esa realidad, esa forma de pagar distorsiona el mercado. De hecho, distorsiona el mercado. Por ejemplo, un vendedor de bosque. Yo trabajo mucho en ese tema de los bosques. Un vendedor de bosque, alguien que tiene un bosque listo para cosecharlo, llegan los tasadores, te lo miden y te dicen, mira, y lo estimamos que aquí hay tantos metros cúbicos de esta, tantos metros cúbicos de esta, por el diámetro y por el tipo de árbol que tiene, si es que están húmedo, podados o regulares, si es que tienen muchos nudos, pocos nudos, La calidad el diámetro, ¿sí? La altura, ellos te calculan todo eso. Es un metro ruma. Ellos te hecho un tasador y te da un paseo y te hace una estimación. Entonces, esto tiene un valor de mercado. Un valor de mercado. En la región del Biobío, sus alrededores donde operan estas empresas forestales grandes, nosotros sabemos que las empresas forestales prefieren comprar bosques que están cerca de sus plantas, ¿cierto? Claro. Así Por- sale menos el Por la distribución. Porque el por traslado. el transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas empresas forestales controlan sus propios bosques, obviamente los cosechan, pero también compran bosques a personas que tienen sus propias pymes, sus propias plantaciones. Ellos están dispuestos a pagar más a los que están más cerca. ¿Por qué? Porque transforman el dinero de transporte en pago para esa persona. Y hay algunos lugares donde hay conflictos, donde llega una empresa que compra madera y llega otra que compra madera y a las dos les interesa el mismo precio. ¿Quién logra comprar el bosque? El que le ofrece más plata, ¿no? ¿Mm? El que le ofrece más plata al... El que ofrece más plata. Obvio. ¿Sí? Pero no necesariamente. El que ofrece más plata si los dos están iguales. Pero el que tiene una forma de pago distinta. Te pago al tiro. La forma de pago tiene mucho que ver. Te pago al tiro. ¿Qué es lo que hacen? Las grandes empresas como Arauco, como CNPC, llegan donde tú dices, ya, mira, te compro el bosque, te pago tanto y te lo pago ahora mismo. Toma. Transferencia. Firmamos al tiro y transferencia. O mañana nos juntamos en notario y transferencia al tiro. Versus una empresa más chica llega y te dice, mira, yo te lo compro, estoy muy interesado, pero te tengo que pagar 30, 60, 90, 120 días, te dejo los cheques. Pueden ser hasta parientes los que hacen el negocio, pero tú necesitas el flujo, porque tú necesitas costear ciertas cosas. A menos que le cobren un interés compuesto. No, se maneja con interés compuesto. Y cuando tú quieres comprar un bosque, estamos hablando de plata. Ojo, las empresas grandes tienen esa plata, pero no la tienen ahí en cash. ¿Qué es lo que hacen? Le arreglan con una institución financiera que hace eso y te cobran un interés compuesto. ¿Sí o sí? Tú tenías comprándolo con plata que no es tuya, ¿cierto? Maravilloso. Entonces, diferenciar la forma de pago es importante para ellos. Y los dueños de bosque, ¿a quién prefieren venderle? ¿Al pequeño empresario o al gran empresario? Al gran empresario. Al grande, pero el grande paga menos, pero paga ahora. Paga menos y ahora, y el pequeño empresario paga más, pero paga en el tiempo. Y eso refleja que la ingeniería económica tiene razón. El dinero ahora vale más que después. Ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo ayudamos a una pyme a comprar un bosque? ¿No estaba eso el banco? Al final Es que si la pyme quiere comprar, ¿sí? Tiene que competir con empresas que van a pagar las empresas grandes. Y para competir en esto de hacer los pagos tal cual como lo hace el 8, va a tener que ir a pedirle a una institución financiera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, la empresa grande está interesada en ese bosque. Ambos están comprando el mismo,
pero el de la empresa privada se puede subir libremente y bajar para dejarte fuera. Claro. La distancia probablemente es clave, ¿sí? Pero más clave para el gran empresario, porque el pequeño empresario a veces tiene las faenas ahí mismo. Así que ahí hay un tema importante. Flujo de caja. El flujo de caja refleja el dinero puesto ahí en caja a final de mes o a final de año. Todo lo que entró menos todo lo que salió, ingreso, salida, entrada, desembolso, lo dejamos ahí y nos da la diferencia. A eso le llamamos flujo de caja. ¿Sí? El flujo de caja puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo refleja ganancia, hay un extra, y en el mundo donde no hay inflación es un extra. ¿Sí? O puede estar en rojo, negativo, lo cual refleja pérdida. ¿Podemos tener dinero negativo en la caja? En el flujo de caja. O sea, pero el dinero negativo no existe. Existe una deuda Deuda. pendiente. ¿Sí? ¿Y cómo pagamos esa deuda? A plazo. Cuando ingrese el dinero del siguiente periodo estamos cubriendo esa deuda. ¿Sí? O tenemos que pagar una cuenta en 30 días. ¿Ya? Pero existe el flujo positivo y negativo. Ahora, yo evalúo un proyecto y ese proyecto yo lo quiero evaluar y cuantificar. No es simple evaluar un proyecto, aunque sea muy simple, como por ejemplo esto de voy a hacer un criadero de gallinas y de nada hicimos versus papa, hicimos una discusión aquí que salió aquí, nadie agrónomo acá. ¿No? Y salió una discusión ahí de que había riesgos asociados, que se podían echar de los cultivos, que las gallinas se podían enfermar, se podían morir. ¿Sí? No nos podemos equivocar en eso. Porque si nos equivocamos en eso, vamos a estar mal. Lo que queremos nosotros es tratar de cuantificar cada cosa de tal manera que si yo me meto en el negocio, lo que yo predigo que voy a ganar, eso es lo que voy a ganar. Le puedo no achuntar, pero no me puedo desviar mucho. Nosotros como ingenieros dentro de la Facultad de Ingeniería, que son distintos a los ingenieros de la FACE, Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros como ingenieros somos expertos en la parte de costos, y no porque estudiemos costos, sino que porque somos ingenieros y entendemos la concepción del costo, cómo se compone un costo. Y los ingenieros comerciales o los informáticos están más preocupados del mercado. Cuando nosotros decimos, ¿y cuánto esperáis vender? Ellos saben más de eso que nosotros. Pero yo a ustedes les digo, ya chiquillos, calculenme el consumo eléctrico de tal equipo. ¿Pueden calcularlo o no? ¿Sí es cierto? Que dirían, bueno, ¿cómo lo calcularían? Podrían enseñarlo rápidamente. Por uso, ¿cierto? O sea, por uso. ¿Cuánto se consume el equipo? por hora de uso. Kilowatt hora. ¿Sí? El kilowatt hora vale tanto. Listo. Le sumamos a la cuenta los costos fijos. ¿Qué más le sumamos a la máquina? La mantención. Atención. Horas de mantención, HH de mantención, Arriendo. insumos de mantención, quizás un arrendo del espacio y empezamos a cuantificar. ¿Sí? O sea, miramos la máquina, miramos su funcionamiento, sin ser mecánico ni nada de eso, y ya somos capaces de hacer una película. Y si nosotros decimos, mira, pero acá estamos hablando de mantención, yo sé que se le hace mantención, pero habrá piezas que hay que revisar cada tiempo, tengo que contactarme con un ingeniero mecánico y él también tiene la película clara con respecto a eso. Entonces, a lo largo de ese análisis, somos muy buenos para establecer los costos. Entonces, cuando alguien me dice, oye, mira, tenemos que fabricar tantos papeles semanales. Yo digo, tantas horas de horno. Y con tantas horas de horno el costo está fijo o variable. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿podemos vender esos 10 pasteles o no? Y ahí es cuando tenemos que requerir un estudio de mercado, que los ingenieros comerciales se dedican harto a eso. Un estudio de mercado es complejo hacerlo. ¿Sí? Hay que saber hacerlo porque estamos trabajando con la parte más imprecisa. ¿Sí? Tiene mucho de arte. ¿Qué harían ustedes para un negocio que venden pasteles? Evaluar la población, Podríamos partir con ubicación. todo. Ojo, no nos queremos demorar mucho porque puede ser una oportunidad de negocio y se nos va si nos demoramos mucho calculando. ¿Podríamos ver la fecha? Se nos acerca por ejemplo el día del niño. Ya, pero no queremos aprovechar fiestas en fechas especiales, ¿no? Porque eso sería como partir mal con el negocio. A no ser que el negocio sea aprovechar esa oportunidad y después no continuar con el negocio. Pero deberíamos mirar cosas como, por ejemplo, oye, ¿hay necesidad de torta? Claro, Siempre.
¿Hay algún negocio que le esté sobrando torta? Alguien está vendiendo. Probablemente porque le sobran torta. Claro. Y yo tendría que evaluar eso desde la perspectiva de esa forma. Hasta después generar la necesidad de cuántos creo yo que voy a vender. Y no es simple. Porque cuando yo digo los pasteles, yo hago pasteles y se venden por su cuenta, o importa lo que llevan, importa la presentación, importa dónde lo voy a vender, ¿sí? Importan un montón de factores. Y todo eso tiene relación con cuánto vamos a vender. ¿Sí? Entonces, a veces esa imprecisión me dice, no, pues cambia el enfoque y ahora enfócate en estudiarlo de otra manera. Colócate escenarios donde tú, escenario optimista, pesimista, escenario medio. Si tu proyecto te da que es bueno en el escenario medio, obviamente en el escenario optimista va a ser conveniente. Si en el escenario pesimista, donde tú consideras que va a tener pocas ventas, los ingresos igual no están muy descabelladamente bajos, quizás es una buena alternativa. O sigue investigando hasta poder refinar aún más los datos. Generalmente nosotros actuamos con la necesidad no cubierta. La que, sí, la necesidad. Y cuando hay una necesidad no cubierta, no quiere decir que nos vaya a ir bien, quiere decir que hay una oportunidad. Claro. ¿Ustedes saben lo que pasó el año pasado con los pellets de combustión? Sí, ¿Está bien? Una demanda muy alta. Hizo mucho frío el año pasado, comparado con este. Claro. La gente se empezó a gastar sus pellets y todos se dieron cuenta que iban a terminar la temporada en el mismo momento. Y salieron a comprar pellets, y las empresas que fabricaban pellets no es el mejor momento para fabricar pellets, así que pasaría a comprar la materia prima y hacer pellets. No había Pero stock. se dieron cuenta de una tremenda oportunidad, que hay mucha gente interesada en comprar pellets. ¿Y qué pasó con los pellets? Subieron los precios, se agotaron. Ojo, no es que haya subido de precio el pellet, sino que había alta demanda. esa fue la consecuencia. Claro. ¿Cuál fue la consecuencia? Que la empresa que fabricaba pellets no tenía materia prima a su disposición y tuvo que salir a buscar materia prima. Y dos compañías de pellets se encontraron con la persona que vendía la materia prima. Y una le dijo, te la compro a 500, y la otra le dijo, no, 550, no, la otra Porque las dos 650. subieron el 650. Y el que la vendió se la vendió. ¿Por qué? ¿Por qué estaban así? Porque sabían que iban a vender los pellets. Entonces, aumentó la demanda por el insumo en un momento muy acotado de tiempo y probablemente donde no había mucha oferta, o toda la oferta estaba haciendo, sale mojada, no es tan preferible. Y a la larga, esto desentonó en que el hecho de ir a conseguirte materia prima también te cuesta un gasto de combustible. Y al final, Subió el precio. el precio se puso alto. Tampoco son tontos, así que dijeron, bueno, si al precio de tanto yo lo empiezo a vender, bueno, de aquí para arriba y no baja más. ¿Sí? ¿Quiénes tenían la mejor opción de ganar? Lo de la materia prima o lo de la madera. Los que venden. Los que venden la. Los que ya estaban instalados. Ah, claro. Ah, ¿Sí? En ese momento, en el corto plazo, los que ya tenían la capacidad de fabricar. ¿Y qué es lo que miró alguien de afuera? ¿Qué miraron los de afuera? Dijeron, oye, ¿es bueno el negocio del pellet? ¿O no? ¿Se podría venir un actor de afuera acá a Conce? O peor aún, una empresa de las forestales grandes podría meterse al negocio de los pellets. Podría. Yo creo que si Arauco no estuviera metido en el proyecto MAPA ahora, ya estaría mirando eso. Claro. Porque el pellet se fabrica con pino, viruta, acerrín. Con desechos. sí, pues. Lo que era considerado desecho, que ya no es considerado desecho. Ahora Pero biomasa. Sí. tú perfectamente puedes, también biomasa, pero en menor cantidad, pero tú podrías transformar un tronco completo en pellet, ¿o no? Sí. Entonces, tiene potencial. Y esas señales las recibe alguien y dice, chuta, es una buena opción de negocio, pero tengo que maquinaria, tengo que ser capaz de pagar sueldo. Yo como persona natural no lo haría, porque no conozco el negocio. Pero probablemente una empresa que ya tiene su línea de producción diga, no, digo, porque este negocio está bueno. Pero nada es fantasioso. Porque así como pasan cosas en un sentido, también pasan en otro sentido. Y si nuestra capacidad de proyección de la situación
es limitada, miramos lo bueno y no miramos lo malo. ¿Qué pasó también en este mismo fenómeno del pellet? La cantidad de estufas que se vendían por año iba creciendo. Pero dado la evidencia del precio del pellet, y que este año estuvo más alto que el año pasado, más la inflación, el impacto es grande, la tasa a la cual se están comprando nuevas estufas bajó. Y ahora las estufas no se venden y ahora casi te hacen ofertas para descuento para comprar ofertas. Descuentos en realidad no son descuentos, son más hechos publicitarios. Entonces, yo creo que voy a vender los pellets, pero si la tasa sigue esta de... Imagínense que la podemos hasta invertir. Si no hay estufa. La gente deja de tener estufa pellet y coloca aire acondicionado en las casas. O paneles solares. Porque la energía eléctrica Paneles solares. es más difícil subir el costo de la energía eléctrica que el precio del pellet. O solar. Yo creo que la solar es más, probablemente los costos de mantención o de renovación son más altos. Pero la eléctrica es un equipo que un pellet eléctrico lo tiene en la casa. O sea, más independiente. Puede ser una inversión más alta en la inicial. Pero en la solar también tiene que hacer su tiempo. Mantenimiento. La batería. Ahora, hay ciertos frenos y todo eso, pero siempre hay que estar mirando, cuando hablamos de ideas de negocio, lo positivo, lo negativo, lo relacionado, y sumar todo esto probablemente sea difícil. Porque por un lado yo digo el negocio de los pellets es bueno, y por el otro lado digo chuta, existe el factor que es malo. Porque está más caro el pellet, pero probablemente hay menos demanda de pellet. ¿Repuntará en algún momento? ¿Por qué es caro el pellet en Chile? Hacerlo caro, quizás. No va a ser Claro. Materia prima. Hasta la máquina es Materia prima. Si la materia prima. El hecho de, yo creo que el pellet, antes la industria del pellet compraba desechos. Y no eran los únicos compradores de desechos. Siempre han habido esos compradores de desechos. Pero una cosa es comprar esto acerrín y viruta para meterlo a calderas y generar energía. Muy distinto a fabricar un producto. Porque, no sé, yo conozco hace años la realidad de una empresa que se llama Masonite. ¿No se la conocen, Masonite? Masonite. Yo lo conozco. Que fabrican Sí, puertas. puertos, sí. Ellos tienen una caldera y generan energía con esa caldera. Y uno dice, no se puede contaminar, esa cuestión no contamina, esa cuestión, lo que le echan, lo queman, no sale ni un humo, quema todo lo que hace. Ellos salían a comprar acerrín, viruta, y los restos de las cosechas de los bosques, todo lo que queda tirado ahí, alguien lo recogía y ellos lo compraban. Compraban todo lo que se podía quemar, hasta las cortezas. Y después llegan ellos y dicen, los del pellet empiezan a comprar la acerrín, la viruta, y ellos van a comprar y dicen, chuta, ahora el costo de energía eléctrica de mi caldera me subió porque se están llevando todo el acerrín. El acerrín antes ellos lo compraban mojado porque las empresas eran desechos. El acerrín se empezaba a hacer unas pilas gigantes y después llegaban con camiones y se lo llevaban. Y a la caldera daba lo mismo tirarle con agua porque echaban siempre mezclado entre seco y mojado. Pero ahora no. La empresa que genera ese desecho lo está echando. Que ya no es desecho. Entonces probablemente el precio del pellet llegó al nivel donde debería haber estado siempre como producto. Lo que estaba pasando antes era una situación de mercado donde se compraba desecho. Entonces, probablemente ahora es más fácil, ojo, en este momento del mercado es más fácil hacer una proyección que antes. Si lo hubiésemos hecho antes, probablemente nos hubiésemos equivocado. Pero la idea de esto, de este curso, es que les aporten eso. ¿Sí? La técnica la aprendemos, es la parte fácil. La parte difícil es hacerle el mercado. Hacer el proyecto. Y eso es lo que van a estar estudiando en la segunda parte del curso. Sin ser un curso destinado a eso. Pero yo les voy a compartir una literatura. No me acuerdo el nombre del libro, pero se debe llamar algo así como formulación del proyecto. Ese libro probablemente sea un libro que ustedes, si le quieren sacar provecho de esta asignatura, a final de semestre deberían estar pensando en pedirse ese libro, llevárselo a las vacaciones y leer. Nasir Sabat, vamos a buscar. Nasir Sabat. Vamos buscando. Ahí estamos grabando. Hoy estamos pasando. ¿Proyecto de inversión? ¿Sí o no?
se llama? NAS. Busquen Zapac. Él es el escritor. Y de otra forma, Nasir Zapac. Zapac. Nasir Zapac. Evaluación de proyectos de inversión, evaluación de proyectos en todo el mismo libro, versión tranquilidad la más moderna. Preparación y evaluación de proyectos. Bueno, Sabe que casi no hay, pero Preparación. Preparación. debe ser porque esa versión, bueno, 11 copias. Nociones básicas. No, con preparación y evaluación de proyectos. Nosotros en evaluación de proyectos vamos a aprender la técnica. La preparación es lo que tiene más de arte. Y nunca lo van a aprender todo. A través de la lectura de este libro, lo que ustedes van a aprender es cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta. Nada más que eso. ¿Han ido a la biblioteca alguna vez? está cerrada cuando llegamos. Es agradable poder entrar, buscar su libro, sobre lo que Por puro carnet. Pero está cerrada la cuestión cuando llegamos. No, ahora no tenéis que, claro. Sí, a las 6. a la hora que llegamos. La hora que Debería estar abierta, debería estar abierta 24 horas. Ahí. No, la biblioteca debe estar cerrada 24 horas. ¿Sí? ¿Qué viña con eso? Chao chicos, ¿qué pasa? Nos vemos mucho más ahí. Evaluación y evaluación. Sí, está bien. Preparación y evaluación. O sea, está. No, pero el libro. Ya está bien. Sí. Sí, ah, pero es que estas son ediciones. Sí, hay varios del mismo, pero son diferentes. Esta es la sexta edición. Preparación y evaluación de proyectos. Oye, ¿quién pasa los carreras? Zapac.